ministro, ¿no cree que los españoles se sentirán engañados si los políticos encarcelados salen de la cárcel el viernes? Eso es una decisión que tomará siempre un juez, por lo tanto hay que confiar siempre en la justicia, que es una justicia independiente. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalán, al Gato al Agua. Apunten esta fecha en el calendario, 1 de diciembre, viernes. Es la fecha en la que los miembros del exgobierno catalán van a declarar ante el Tribunal Supremo. El juez Llarena ha admitido el escrito de defensa de Junqueras y del resto de miembros del exgobierno catalán para que le expliquen los motivos por los que consideran que deberían quedar en libertad. Así que, por tanto, salvo sorpresa, el juez va a tomar en consideración su declaración durante todo el fin de semana y el lunes o martes les impondrá, supuestamente, lo más probable, insisto, una fianza, la cual pagarán gracias a las asociaciones separatistas regadas con dinero de todos los catalanes, y al día siguiente todos quedarán en libertad. Así podrán, entre otras cosas, participar en la campaña electoral que comienza a la medianoche del lunes. Que el artículo 155 de Mariano Rajoy está llevando a que los independentistas se estén bajando literalmente los pantalones. Se están bajando los pantalones para salir de la cárcel. Y a mí me enorgullece que ese artículo 155 que ha aplicado Mariano Rajoy para devolver la normalidad a Cataluña desde un punto de vista institucional, pero también económica, esté provocando esa renuncia a los ideales. Bueno, esto decía García Albiol. Nos vamos a preguntar sobre ello y sobre cómo puede influir en la campaña el hecho de que probablemente los exconsejeros con Oriol Junqueras a la cabeza estén en la calle. ¿Va a beneficiar al independentismo o no lo hará? Lo debatiremos. Como también vamos a abordar la reforma de la Constitución que el Partido Socialista está empeñado en llevar a cabo. Hoy Pedro Sánchez ha dicho a Mariano Rajoy que menos hablar y más actuar y cumplir sus compromisos. Pasado yo veía al presidente del gobierno decir que había acordado conmigo hablar sobre la Constitución. Bueno, hablar se habla del tiempo. La Constitución se defiende, se aplica y se actualiza. Bueno, y lo que realmente está causando bastante polémica es la propuesta del Partido Socialista Catalán. Los socialistas catalanes, el PSC, están enfocando la campaña en críticas a Ciudadanos y su afán, dicen, recentralizador y derechista. Los guiños a Podemos son constantes. Hoy hemos conocido parte del programa electoral del PSC en el que, como ven en sus pantallas, pretenden que el gobierno condone parte de la deuda que Cataluña tiene con el Estado. Albert Rivera ha dicho que es inasumible que el resto de españoles paguen la deuda de Cataluña, generada en parte por la mala gestión de los tripartitos socialistas con Esquerra Republicana del año 2003 al 2010. El señor Iceta está pidiendo que la mitad de la deuda de los malos gestores del tripartito la paguen el conjunto de españoles de sus impuestos, y eso no tiene mucho sentido. Y esta noche también vamos a abordar la huelga del taxi, que hoy ha tenido un seguimiento masivo, según los organizadores, en toda España. Prueba de ello es que ha sido muy complicado, imposible, casi diría yo, coger un taxi en nuestras ciudades. Nos vamos a preguntar qué denuncian exactamente los trabajadores de este sector, por qué acusan a las llamadas VTC, los vehículos de alquiler con conductor, es decir, Uber, Cabify, de competencia desleal. ¿Por qué les acusan de ello? Lo cierto es que en España el sector del taxi está hiperregulado. Los conductores están sometidos, como les digo, a una regulación que les estrangula absolutamente, y lo lógico es que si entran nuevos competidores a este mercado, se regule, se rijan bajo las mismas condiciones. ¿No les parece? Pues en parte en España esto no está ocurriendo. Hay números que hablan por sí solo. Fíjense en sus pantallas. Según la ley, en España debería haber una licencia VTC por cada 30 de taxi. Pero esto no se cumple, ya que en la práctica el ratio es una VTC por cada 10 licencias de taxi. Además, conseguir, como les digo, una licencia de taxi, por ejemplo en Madrid, en la capital, gira en torno a los 135.000, 150.000 euros. Y una de Cabify, por ejemplo, no llega a los 50.000. Así que parece que las reivindicaciones, algunas de ellas, por lo menos de los taxistas, son legítimas y parecen lógicas. El problema es que en ocasiones pierden la razón en las formas de reivindicar todo lo que quieren mejorar. La tensión es máxima, como les digo. Algunos advierten que puede ir a peor. Fíjense, por ejemplo, lo que han captado nuestras cámaras hace unos minutos en la estación de Atocha de Madrid. Unos taxistas han confundido un vehículo de un matrimonio con el de un Cabify y casi llegan a las manos. ¡Asquerosos! ¡Que sí son asquerosos! ¡Acércate a otra forma! ¡Veníais como lobos! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no me asustáis? ¡Que lo conozco! ¡Sin
Estoy haciendo mi trabajo y a mí sí. ¿Pero por qué veníais si os estoy diciendo que es mi coche? ¡Para informarte! Esta señora no confesiona. ¿No veis que soy particular? ¡Pedid perdón! ¡Que me sentís insultado! ¿No os interesa este conflicto? Temas suficientemente interesantes como para entrar ya en materia. Les presento a los invitados esta noche en El Gato. Está con nosotros Julio Lleonard, a quien ya saludamos. Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros, como siempre. Germán Terz, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Rosa Cuervas, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Enseguida se incorpora a la mesa Cristina Seguí y saludamos a Miguel Barrachina. Diputado, buenas noches. Hola, un placer. Bueno, usted además lleva en el Congreso, preside la Comisión de Fomento, si no me equivoco, Sí, que es quien debe regular efectivamente todo este sector del taxi y de los transportes, con lo cual entiendo yo que no sé si se está trabajando o no para dar salida y una solución a este conflicto. Sí, claro, de hecho se está redactado y ha enviado un Real Decreto nuevo para tratar de paliar las sentencias, las condenas que están teniendo los ayuntamientos por haber negado en su momento una serie de licencias que ahora los tribunales han determinado a los que tenían derecho. Y por tanto, en breve aparecerá publicado para evitar la especulación con los miles de licencias que se compraron y probablemente no sean para utilizarlas, sino para revenderlas. Y feliz de haber venido en el metro. Efectivamente ha sido muy eficaz la huelga porque ni Cavity ni taxis habían disponibles y por tanto haciendo uso de otro tipo de lo estrena, transporte ¿no? ¿O usa usted muy Yo era habitual del metro? Y he descubierto hoy que desde este mes ya no hay billete habitual de papel, es ya solo una tarjeta. Sí. Y por tanto esta es la primera vez que saco la tarjeta para venir y después para regresar cuando acabe el programa. Bueno, claro que sí. Bueno, gracias a los 4 y a los 5. Ahora saludaremos a Cristina Seguí. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer a través de las redes sociales, como siempre en nuestro WhatsApp, enviando los comentarios, preguntas, sugerencias al 670-03-45-43, 670-03-45-43. También nos pueden seguir e interactuar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o a través de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube, donde les animo a que se suscriban para poder comentar el programa, verlo en directo, o si no, mañana ver los mejores momentos del mismo o el programa en su integridad. Bueno, tiempo de presentarles ahora el vino que tenemos esta noche. Lo ven aquí, es una de Bodegas Comenge, como ven, de la denominación de origen de Ribera del Duero. Les presento este Crianza del año 2005 que nuestras enólogas han calificado como excelente. Vean y después lo catamos aquí en la mesa. Buenas noches a todos. Somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy y vamos a estar aquí noche tras noche presentando la Bodega del Gato. Hoy nos acompaña nuestro amigo Álvaro Comenge, director comercial de Bodegas Comenge. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, gracias. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Comenge es una bodega situada en Curiel del Duero, en la provincia de Valladolid, y pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero. Álvaro nos ha traído esta noche uno de sus vinos, Comenge Crianza 2015. Tengo entendido que vuestro viñedo es en su totalidad ecológico. Así es. Así es. Y que este Crianza 2015 es el primer vino que sacáis al mercado certificado bajo el sello de agricultura ecológica. ¿Nos podrías explicar un poquito vuestra filosofía eco y en qué influye eso a vuestros vinos? Bueno, nosotros llevamos desde el primer día que empezamos en el mundo del vino con esta filosofía eco, porque creemos que primero es bueno para el medio ambiente y segundo porque al trabajar en ecológico la cantidad de mimo y de cuidado que tienes que poner en la viña es mucho mayor, los rendimientos también bajan mucho y por tanto la calidad de la uva es mayor sin la intervención además de agentes externos como aditivos químicos y demás, por lo tanto son más saludables también. Mucho más sanos. Sí, sin lugar a duda hay que defender y buscar lo ecológico y lo natural y creo que al final la tendencia en el mercado es esa. Pero bueno, ahora vamos a hablar del vino que tenemos esta noche, un Comenge Crianza del 2015. Se trata de un vino elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Tempranillo, procedentes de vuestros viñedos ecológicos, como hemos dicho, y que ha pasado 15 meses en barricas de roble francés. Ahora, como siempre, pasemos a la parte que más nos gusta, la cata.
Que tiene un color precioso. ¿Verdad? Todavía un poco joven. Todavía tiene unos toques. Es un 2015. Es un 2015, una tonalidad muy viva, muy de joven. Los tonos morados, sí. Sí, los tonos moraditos. Y una nariz muy limpia, muy viva. Sí, a mí me parecen muchas frutitas rojas, pero ¿qué os parece? A mí me parece que... A mí me parece una nariz elegante, además. A ver, elegante, mucha fruta grosella, tiene un toque muy goloso, ¿no? Así en la nariz. A mí me recuerda así como... No a piruleta, pero bueno, como a algo como a... Sí, a chuche de fresa. Sí, a chuche de fresa. Goloso. Sí, goloso, justo. ¿Y en boca que me ha adelantado? Ah, yo todavía no lo he probado. Hemos dicho antes elegante, pues yo diría que elegante es la palabra. ¿En boca también? Bueno, yo creo que tiene una estructura media alta, pero con una textura muy agradable, que tiene esos aromas balsámicos de regaliz, que le dan mucha frescura y demás, pero aparte de eso también tiene las notas propias de la crianza, ¿no? Esa vainilla, canela... Pero bueno, Álvaro, nos quedaríamos hablando todo el día, pero nos dicen que nos quedamos sin tiempo. Bueno, así que nada. Lo bueno es y breve. Sí, y nada, muchas gracias Álvaro por estar aquí con nosotros. Un placer. Sabes que eres bienvenido cuando quieras. Recordemos el vino que hemos catado esta noche, que es Comenge Crianza 2015, Bodegas Comenge, denominación de origen Ribera del Duero. Y nada, no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Bueno, este Comenge de Crianza 2015. Rosa, experta en vinos, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Muy rico. ¿Sí? Un Muy vinito... rico. Julio, ¿qué te parecía? Frutado incluso decías, ¿no? Sí, pues como suelen ser los ¿Pero eso lo has detectado oliendo o echándole trago? Ah, tragado. Por este lado, ¿qué tal? Cristina, Germán, ¿nos ha gustado? Por la tercera copa. Olor a madera. ¿Madera, sí? Cerezo de los 78. Sí, vale. Las Rías Baixas. Inclinado. Bueno, señores, con este Comenge vamos a degustar esta noche, que les animo a que lo prueben, sin lugar a dudas. Hacemos una brevísima, un consejo de uno de nuestros patrocinadores y estamos aquí de vuelta en el Gata-al-Agua para hablar de la huelga del taxi que hoy se ha producido en toda España, sobre todo en Barcelona y en Madrid. Ahora estamos a vuelta. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Pasan 15 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gata-al-Agua. Vamos a analizar una de las noticias de la jornada, sin lugar a dudas. Estaba convocada desde hace tiempo esta huelga en el sector del taxi, que según los organizadores ha tenido un seguimiento mayoritario, incluso en la concentración que ha tenido lugar, por ejemplo, en la capital de España, en Madrid, donde, según los organizadores, entre 20.000 y 30.000 taxistas llegados desde otras partes de España también se han concentrado reivindicando, ahí ven imágenes de las concentraciones que han tenido lugar a lo largo de hoy en la defensa del taxi, contra lo que dicen la uberización del sector, es decir, contra los llamados VTC, los vehículos de alquiler con conductor. Ustedes los conocerán más como Uber, como Cabify, etcétera, etcétera. Básicamente les acusan de competencia desleal. Sí que es cierto que el sector del taxi en nuestro país, sobre todo a nivel municipal, está absolutamente hiperregulado. Los taxistas tienen que someterse a una legislación que les estrangula en muchísimos de los casos. Y lo cierto es que en España
o se quejan los taxistas, este gremio, de que estas VTC no están compitiendo en las mismas condiciones que los taxistas. Por ello consideran que es competencia desleal. Bueno, para hablar de todo ello, hoy vamos a tener las dos opiniones. Una, la de los convocantes de la huelga. Está con nosotros Azucena Cabeza, que es de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, a quien ya saludamos. Señora Cabeza, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. De nada. Y también tendremos ocasión de hablar con el director general de Asuntos Económicos y de Empresas de Unauto, que de la VTC, se llama Raúl Requejo. Señor Requejo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Si les parece, vamos a comenzar con Azucena, ya que son los convocantes, digamos, de este paro, de esta huelga, que, bueno, viendo que lo complicado que ha sido hoy coger un taxi en nuestro país, desde luego se puede decir que ha sido un auténtico éxito. Azucena, cuéntenos, para que la gente lo entienda, ¿por qué el sector del taxi hoy ha vuelto a salir a la calle para manifestarse contra las VTC? Bueno, pues hemos salido a la calle porque el Gobierno, después de 8 años y con sus promesas, sigue incumpliendo todo lo prometido al sector del taxi. Se prometió desde hace 8 años que se iba a cumplir la ley y se cumpliría el ratio del 1,30, y a día de hoy, después de 7 manifestaciones este año, todavía seguimos con promesas, pero sin cumplir nada. Ahora enseguida hablaremos de lo que hace el Gobierno, de cuáles son los planes. Aquí tenemos, como les decía antes, al diputado del Partido Popular, Miguel Barrachina, presidente de la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, uno de los encargados, digamos, dentro de la Cámara Baja de dar salida a esta regulación o a este problemático, a este conflicto que tenemos en nuestro país. Pero, Azucena, ¿cuál es el problema entre el taxi? Porque, digamos, hasta hace unos años no había problema, se podía convivir más o menos con estas VTC, que no son nuevas, digamos que están en España desde hace un tiempo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora que ha hecho que los taxistas digan basta y que se está jugando con el pan de alguno de los lemas que se escuchaban hoy de 100.000 familias? Bueno, el sector del taxi y la VTC ha convivido durante 40 años sin ningún problema, pero a raíz de esta demanda masiva de autorizaciones de VTC y que están concediendo a través de los tribunales, si bien es las comunidades autónomas, que ahí le tengo que rectificar al administrador, que antes ha dicho que los ayuntamientos son los que las deniegan, no son las comunidades autónomas, y luego los tribunales son los que las están concediendo. Lo que ha pasado es que antes entre comillas, la VTC tradicional lo que hacía era su cometido. Ellos realizaban sus servicios precontratados y era un servicio VIP. Y bueno, el taxi convivía con su servicio inmediato, sus paradas, con sus emisoras, y no había nada de conflicto. ¿Qué ha pasado? Al haber servicio tantísimo... VIP, perdone, Azucena, es para, entiendo, un poder adquisitivo alto, ¿no? No, porque antes se le exigía una serie de requisitos a los vehículos de VTC que hoy en día tampoco se les pide. Entonces, bueno, pues era un público diferente el que tomaba ese servicio. Hoy en día, al haber tantas, pues, y al aparecer estas plataformas, lo que pasa es que hacen mucho el servicio inmediato, cuando ese servicio inmediato solo es exclusivo del taxi. ¿Qué pasa? Que la Administración no dice dónde tienen que estar estas VTCs cuando han dejado de prestar servicio. Ellos no pueden estar ni en el Bernabéu, ni hoy en el Wanda, ni recorriendo la Gran Vía esperando que les coja un servicio, ni que siquiera les saltara a través de estas plataformas. ¿Dónde tienen que estar? No lo saben, pero no lo sabe ni la Administración, ni lo sabe la policía, ni lo sabemos nosotros. No deberían estar circulando, sí lo sabemos, pero están. No hay policía para cada VTC pararla y decirle usted no puede estar aquí. Ese es el problema. Por eso, desde Fomento, lo que deberían es dar competencias tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos para que pudieran regular ese tráfico en las ciudades y los diferentes requisitos que se les pudiera dar a las VTCs. Vamos a ver, les hemos preparado un informe, según datos del Ministerio de Fomento, de inicios de este mes de noviembre, que dice lo siguiente, y lo van a ver en sus pantallas: el ratio, o lo que dice la ley, de cuántas licencias de taxi hay en España y cuántas debería haber de las VTC. Pues fíjese, en España, como ven, hay 64.429 taxis y hay licencias VTC 6.421. La ley, como les decía, es que debe haber una licencia VTC por cada 30 de taxi.
Pero la realidad, ahí lo ven en sus pantallas, es que si cogemos el cómputo de esos 64.000 taxis y los 6.400 VTC, al final el ratio es de una VTC por cada 10 licencias de taxis. ¿Qué debería ocurrir para que se cumpliese la ley? Pues debería haber, en vez de 6.421 licencias de VTC, debería haber 2.147 para cumplir ese ratio de una por cada 30 licencias de taxi. Es decir, que, Azucena, sobran, según lo que dice la ley, 4.200 licencias VTC. ¿Es así? De momento sí, pero están pendientes de entregar en los tribunales unas cuantas más, con lo cual el ratio se va a disparar muchísimo más. Ahora en Madrid estamos a 1,6, pues dentro de nada estaremos a 1,3 y en días festivos o fin de semana que libra la mitad de la flota de los taxis estaremos 1,1. Vamos a ver, el coste también. Me gustaría preguntar a Azucena, ¿cuál es el coste de conseguir una licencia del taxi? Entiendo que cada taxista a lo largo de su vida ha tenido que pagar por tener ese vehículo y poder hacer su trabajo en este gremio. Aproximadamente en Madrid, sí que es verdad que ha ido fluctuando los precios, pero fíjense, en Madrid, según lo que hemos podido sondear, la media para conseguir una licencia de un taxi son 135.000 euros y una licencia VTC no llega, lo hemos redondeado en los 50.000, pero según nos ha dicho algunos portavoces de estas asociaciones, no llega a los 50.000 euros. Después le preguntaremos al señor Requeijo. Pero este es aproximadamente la comparativa de las licencias, Azucena, y esto entiendo que no les parece a ustedes justo. Primero hay una diferenciación. La licencia de taxi se transfiere, luego el ayuntamiento a los 2 meses decide si el taxista que quiere adquirir esa licencia puede adquirirla o no. Siempre tiene la última palabra, ya que es una licencia del ayuntamiento, una autorización del ayuntamiento. Y el taxi tiene una licencia urbana y tiene una autorización VT, de transporte de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa con la autorización VTC? Pues la autorización VTC pues, se están dando en los tribunales, se consiguen por escasos 36 euros y se están vendiendo en algunas ocasiones al día siguiente, a los pocos días, se están revendiendo por este precio, por 40.000-50.000 euros. Y está en manos de cuatro empresas potentes que se están llenando los bolsillos y ellos sí que están especulando con este transporte. Vamos a ver qué es lo que decía hoy Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi, y qué es lo que también le contestaba el ministro de Fomento, el señor de la Serna, sobre cuáles son los planes del Gobierno para acabar con este conflicto. Vean. Puesto de trabajo y a resolver esta injusticia en las que nos vienen marcando lo que es el Gobierno. Soluciones hay. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para solucionarlas. Una autorización VTC por cada 10 taxis y aquí en Madrid una por cada 6. Pero no es eso lo peor es que se avecinan miles de autorizaciones más. Miles de autorizaciones que van a parar a manos de 2 o 3 plataformas tecnológicas en lugar de los 100.000 puestos de trabajo que existen en España. Es imposible en estos momentos dar una licencia de VTC. Es imposible porque la ley lo prohíbe. No se puede, ninguna administración de las que dan las licencias, que no es el Gobierno, son las comunidades autónomas, puede dar licencias. Está prohibido por ley. ¿Qué ocurre? Que hay sentencias judiciales de la etapa del Gobierno socialista, de la ley Omnibus, que están saliendo ahora y que son los jueces las que otorgan esas licencias. Pero claro, lo que no puede hacer un Gobierno es anular una sentencia judicial. Vamos a ver, Azucena, soluciones. Hablaba el presidente de la Asociación Nacional del Taxi, pero no hay voluntad política. ¿Cuáles, a su juicio, serían las soluciones para desenquistar este conflicto que, desde luego, está subiendo la escalada, la tensión, con algunos episodios que después veremos? ¿Cuáles son esas soluciones? Por ejemplo, usted ha dicho una, lo de las supuestas bases o lo de lo que las VTC no deberían estar campando y circulando en igualdad de condiciones de los taxis. Esta es una. ¿Qué más? Bueno, pues evidentemente también hay una asimetría reglamentaria. Como has dicho antes, el taxi está hiperregulado y a estas VTC no se les exige nada, prácticamente nada. En episodios de contaminación, por ejemplo, que hemos tenido ahora en Madrid, y el taxi va a empezar a renovar todos sus vehículos a partir del día 1 de enero, ecos
o emisiones cero porque no pueden renovar por otro tipo de vehículos, mientras que las autorizaciones de VTC podrán circular con cualquier tipo de vehículo, mientras que algún ciudadano tenga que dejar su vehículo en casa. Bueno, esta es la versión de Azucena. Enseguida hablarán el resto de analistas de la mesa y me gustaría escuchar ahora a Raúl Requejo, que es el director general de Asuntos Económicos y de Empresas de Unauto, VTC, pero lo vamos a hacer después de una brevísima pausa de publicidad. Ya tendremos todos los elementos encima de la mesa y podrá comenzar el debate. No se muevan, que va a ser muy interesante hasta ahora. 10:30 de la noche, aquí seguimos en riguroso directo en el Catalagua. Ven en sus pantallas a Azucena Cabeza, que es de la comunicación de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. También está con nosotros Raúl Requejo, que es director general de Asuntos Económicos y Empresas de Unauto, la VTC. Vamos a hablar de todo ello. Hemos tenido ya la versión de Azucena sobre lo que estaba ocurriendo. Tiempo de escuchar a Raúl sobre las acusaciones que desde el sector del taxi vierten sobre ellos. Raúl, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, les acusan ustedes de competencia desleal. Cuando escuchan argumentos o acusaciones como estas, ¿qué responden? Bueno, competencia desleal se produciría en todo caso cuando se realiza una actividad ilegal, cosa que no estamos nosotros realizando en ningún momento. Lo que sí me ha sorprendido hoy, y antes de hablar de la competencia desleal que comentabas, es ver cómo en la manifestación de los taxistas he visto dirigentes de taxis que, por ejemplo, en Madrid han solicitado 5.000 tarjetas de transporte de tipo VTC, que les han sido denegadas, y dirigentes de taxi de Baleares que han solicitado 400 en Mallorca y 300 en Ibiza. Las de Mallorca le han sido concedidas y las de Ibiza les han sido denegadas por un proceso de forma en casación en el Supremo. Me surge una pregunta muy importante. ¿Qué hubiera ocurrido con la ratio que se está hablando? En todo caso, aplicable, si así fuera a partir de 2015, no ahora, si esas hubieran salido, habiéndolas pedido los propios representantes de los taxistas, insisto. Bueno, algunos de ellos, entiendo que no serán todos, lo digo por también matizar que es importante. Sí, Azucena, desde luego, yo le ruego que si quiere, Azucena, vaya usted anotando y en cuanto lo digo, no sé, le voy a prestar una hoja. El diputado le va a prestar un bolígrafo. Cuidado que los bolígrafos de los diputados son muy preciados. Y enseguida contesta. Siga, señor Requejo. En cuanto a competencia desleal, nosotros realizamos un servicio perfectamente legal. Nosotros no captamos viajeros en la vía pública, porque somos perfectamente conscientes de que la norma no lo permite. Nosotros realizamos servicios que el cliente previamente solicita y se perfecciona un contrato en el momento de esa solicitud en el que hay consentimiento, objeto y causa. Y además una contraprestación, que es el precio que paga el usuario, que previamente sabe lo que tiene que pagar por el servicio que se realiza. Bajo ningún concepto, una VTC puede estar circulando por la calle y alguien que le levante la mano, pararlo, porque eso está reservado en exclusiva para los taxis. Lo que sí hacen nuestros clientes, porque de antemano conocen la matrícula, el color y el nombre del conductor que le va a recoger, como previamente lo ha contratado y se ha perfeccionado ese contrato, cuando ve el coche venir, levanta la mano porque dice, ese es mi coche, ese es el coche que me va a llevar. Eso está claro que es el método de la contratación con la aplicación del teléfono móvil que probablemente todos ustedes conozcan. Pero sobre lo que decía Azucena, Raúl, las VTC circulan por las calles de Madrid cuando supuestamente es un hueco, es una alegalidad, y permítame la expresión, que no deberían poder estar esperando a captar clientes circulando por la ciudad. ¿Esto es así o no es así? ¿Dónde deberían estar los vehículos mientras esperan que un cliente le contrate? No están circulando por la vía pública captando clientes. No, esperando a que les contrate. Por la vía pública, esperando que alguien previamente les contrate y vayan a recogerlos. Las VTCs no tienen que volver al centro base como antaño. Eso ya quedó derogado. Están circulando por Madrid en espera de que su cliente les llame, les contrate. Pero no a pie de calle,
no a pie de calle. Siempre va a haber un punto de recogida que con antelación se sabe. Siempre va a haber un punto de destino que con antelación se sabe. Siempre va a haber un precio que previamente va a conocer el cliente. Por lo tanto, ¿qué captación? ¿Qué es captar en la vía pública? ¿Propiciar para que alguien te coja? ¿Yo qué estoy propiciando? ¿Qué está propiciando un conductor de una VTC para que alguien solicite su servicio si ni siquiera le conoce? ¿Cómo es posible propiciar ese tipo de captación a la que se refieren? Resulta implanteable. A ver, más asuntos, señor Requejo. La excesiva regulación, que entiendo que usted, bueno, convergerá que es así en el sector del taxi, el ejemplo que nos daba, por ejemplo, Azucena hace poco, que en los días, por ejemplo, de alta contaminación o en los días, ya saben ustedes que los taxis pues tienen determinados días a la semana que pueden conducir, esta igualdad de condiciones no se produce entre los taxis y las VTC. Esto es así, ¿verdad? En cuanto a la tipología de vehículos por contaminación, evidentemente ellos llevan mucho tiempo circulando, trabajando y son infinitamente más que nosotros. ¿Más coches o más contaminantes? No, más coches, más coches. Obviamente, la ratio de vehículos menos contaminantes es evidente que tiene que ser superior, sí o sí, en el colectivo del taxi. Si no, sería un sector altamente contaminante. Nosotros, en los coches que estamos metiendo, ahora mismo hay vehículos diésel que son bastante menos contaminantes que vehículos diésel que pudiera haber ahora mismo con 8 o 9 años trabajando, que son vehículos taxi y que la ordenanza reguladora del taxi les permite mantenerlos durante 10 años, perfectamente podemos encontrar ahora mismo un vehículo diésel taxi que tenga 9 años y medio y que esté contaminando pues bastante más que un vehículo diésel pues que tenga 2 años de una VTC. Bien. Venga, vamos a ver si les parece esta confrontación de ideas y de argumentos, que creo que puede ser enriquecedora. Azucena, ¿qué le parece lo que ha dicho Raúl? Primero le quiero rebatir lo de las 5.000 VTCs. Evidentemente se pidieron desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid, se pidieron para hacer un llamamiento al Ministerio de Fomento de que se podían solicitar masivamente estas autorizaciones y lo que podía pasar. Y nos las denegaron y las volvimos a reclamar y antes de que se pudieran salir a través del Tribunal Supremo las retiramos de esas peticiones porque la mayoría de los taxistas no entendían el movimiento que habíamos hecho y bueno, pues decidimos que aunque se habían pedido para hacer ese llamamiento a Fomento, pues las retiramos antes del tiempo. Sobre lo que ha estado diciendo de captar viajeros, pues se captan viajeros, sobre todo debería de asomarse por la calle el señor Requejo un poquito por la noche. En la noche hay muchísima captación de viajeros y ya no esperan a que se lo pidan a través de aplicaciones como Cabify y Uber. Esperan en las puertas de los restaurantes, van detrás de los taxis y si ven que han levantado una mano a un taxista y está ocupado, pues ellos se ponen detrás y preguntan si necesitan un taxi y lo recogen. Ha hablado sobre los vehículos. Según un estudio del Ayuntamiento, que todo es público y todo el mundo lo puede ver, que se sacó en abril, la media de los taxis que están circulando por la ciudad de Madrid es de 7 años. Y más del 40% son coches ecológicos. Creo que no estamos contaminando nuestra ciudad. Bueno, el señor Requejo también debe saber, conoce muy bien al sector del taxi, es hijo de taxista y es hermano de taxista y ha concedido demasiados créditos a taxistas que hoy en día estarán pagándolo y luchando porque no les quiten su medio de trabajo y están en la calle. Quizás hoy estarán detrás de las pantallas viéndole y no sé qué estarán pensando. Señor Requejo. Evidentemente, por alusiones a lo de los créditos, quería hacer un comentario. Yo, antes de dedicarme al sector de transportes, me he dedicado a banca y finanzas y una de las cosas que siempre he querido realizar ha sido dignificar financieramente al sector del taxi, porque siempre he considerado que financieramente no estaba bien tratado, porque de hecho quien quería comprar una licencia de taxi necesariamente tenía que hipotecar su vivienda.
me propuse firmemente que sirviera la prenda de la propia licencia de taxi para evitar constituir una garantía real sobre la vivienda, y eso lo conseguí. Y sí es cierto que durante muchísimos años he concedido gran cantidad de créditos a taxistas que gracias a ese tesón no han tenido que hipotecar su vivienda, y basta con poner la garantía de la licencia de taxi para acceder al crédito que les ha dado la opción de llegar al autoempleo. Y eso lo sabes perfectamente, Azucena. Y posiblemente, hasta incluso parte de culpa del precio, que el precio de las licencias se haya mantenido, lo pueda tener el hecho de que después de que consiguiera abrir las distintas opciones de financiación al colectivo del taxi, otras entidades financieras lo hicieron, y ahora mismo pues todos tienen sus productos específicos y concretos para acercarse a los taxistas y que financien sus licencias, porque tengamos una cosa muy clara: el mercado de compraventa de licencias de taxi es muy fluido. El mercado de compraventa de licencia de taxi mueve muchísimos millones de euros al año. Muchísimos. Sí, y se paga por ello a la Administración. Y con lo que quería hacer referencia es para, precisamente, que me diera pie para decir que el taxista lo que invierte en su licencia es en un puesto de trabajo. No le sirve para especular. Yo llevo 15 años con mi licencia de taxi, la pagué a un precio y evidentemente la venderé cuando me vaya a jubilar o se la ceda a mi hijo, y realmente yo no he especulado con esa licencia, me cueste lo que me hubiera costado o que lo fuera a vender. Mientras que con estas autorizaciones de transporte se están consiguiendo por una mínima tasa más el coche, y se están vendiendo en el mercado por 50.000 euros. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa tensión, porque es evidente, y le tendremos que preguntar a Azucena cómo valora, cómo califica la actuación de algunos compañeros taxistas que, pudiendo entender, y permítame la expresión, su cabreo, su hartazgo, evidentemente pierden la razón cuando las formas son absolutamente inadecuadas, con, bueno, pues ya lo saben ustedes, pintadas y roturas de las licencias, incluso alguna vez agresiones, por lo menos verbales, a los conductores de las VTC. Enseguida le preguntaremos, pero sí me gustaría abrir el debate. Pedía la palabra Rosa y después el diputado, y luego más opiniones. Venga. Yo, decir primero que yo creo que la huelga, evidentemente, es respetabilísima, no así la actuación que ha habido por parte de un sector del que hablaba Gonzalo, pero yo creo que el sector del taxi, que creo que realmente vive una desigualdad y un agravio comparativo respecto a las condiciones en las que tiene que trabajar respecto a los otros vehículos, los vehículos VTC, creo que ha errado el tiro en esta huelga, porque la sensación que ha dado, no sé si era la intención, pero la sensación que ha dado la imagen era que el enemigo era primero los vehículos VTC y después el usuario. Desde luego son los que han parecido como el enemigo y el enemigo a batir y los que sufren ese daño. Y creo que el enemigo, si podemos hablar en esos términos, o desde luego el actor con el que tienen que contar, son las administraciones locales. Administraciones que han permitido que una licencia de taxi, yo hablaba con un taxista, me decía, es que una licencia de taxi que el ayuntamiento vendía en su momento por, no lo sé, 50.000 pesetas o 20.000 euros, no lo sé, yo la he comprado a 240.000 euros. Yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que eso compense? Comprar una licencia de taxi que cuesta 240.000 euros. Es que es el precio que tienen. Yo creo que de ahí el responsable es la Administración, que es la que ha prometido al sector del taxi un monopolio y unos privilegios para que esos taxistas digan, pues me compensa comprar una licencia a este precio, y de golpe se los han quitado. Y creo que el responsable y quien tiene que reparar ese agravio comparativo actual es la Administración. Pero sí quería preguntarle una cosa que he escuchado hoy en la radio y que no sé si es cierta, me ha llamado la atención. Hablaba una persona que es actualmente conductor de un vehículo VTC y que había sido taxista, no propietario de licencia, sino contratado por un propietario en el segundo turno. Y él decía que los precios fijados por el taxi, que es una de las principales desventajas a la hora de competir con Uber o Cabify, esos precios los fija el ayuntamiento a propuesta del sector del taxi. En concreto,
la propuesta hablaba del señor Leal, que creo que es presidente de la gremial, y decía también que la decisión del ayuntamiento de limitar las 16 horas al día también fue a petición del sector del taxi y que en ese momento supuso el despido de miles de empleados, como era el caso de este señor, que eran conductores secundarios. A ver, contesta Azucena. Vale, primero, monopolio de 67.000 pymes, lo dudo. Hombre, hasta ahora era un sector que era un monopolio. Bueno, no es un monopolio, son 67.000 pymes. Yo tengo mi empresa y yo no soy un monopolio. No, que me refiero que no había competencia para el sector del taxi. Vamos a ver, no estaba. Vamos a ver, la competencia de la VTC, entre ellos, ¿no? La VTC había diciendo. 500 y pico y estaba en el ratio de 1,30. Sí. Ahora lo que se ha sobrepasado es ese ratio y se estaba compitiendo cada uno con los requisitos que marcaba la ley. Que marcaba la ley. Y yo de verdad que estoy de acuerdo en que están ustedes en desigualdad. Y luego los precios de la licencia no los marca el ayuntamiento, los estaba marcando el mercado y bueno, lo que hacemos es transferirla. Y a raíz de esa transferencia el ayuntamiento decide si ese que va a ser el propietario puedes acceder a esa licencia de taxi. ¿Y los precios del taxi? Diputado Barrachina, venga. Sí, bueno, yo creo que en general a España el servicio del taxi le ha sido muy útil. España es un país con una prestación de un servicio muy bueno y muy seguro, en contraste con muchos países en América o en el resto de Europa. Por tanto, ha prestado un servicio en los 60.000 o los 70.000 grande. Y yo creo también que la convivencia con las VTCs es posible. Ha habido un periodo, desgraciadamente, en el cual en el 2009 hubo una norma, yo era diputado y voté en contra, por la cual se desreguló. Hasta que no hubo una nueva ley en 2013 no se regula, pero hasta que el reglamento, como bien ha sufrido Azucena, en 2015 no dice uno por cada 30, los jueces determinan que a pesar de las negativas de los gobiernos autonómicos a quienes pedían las autorizaciones, pues les están dando la razón. ¿Qué sucede? Que la decisión de un juez es particularísima y personal suya y están hoy en día dictando sentencias que dan la razón a quienes pidieron y les fueron denegadas eso. Por tanto, marco normativo ya lo hay, que establece 1,30 y el resultado práctico es que no se cumple porque hay una entrada masiva de aquellos que pidieron licencia en un periodo en el que se negaba. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Es decir, ¿qué es lo que puede tratar de evitar que efectivamente se esté produciendo especulación, que la hay? El precio que aparece de 135.000 o de 50.000 es realmente el precio por la ausencia de competencia y por la imposibilidad de acceder al mercado. Es decir, uno pagaría 200.000 o 300.000 o 25.000 porque es un mercado naturalmente cautivo por la decisión de los alcaldes o de los municipios de concederlo y por tanto es el precio que pagas por la ausencia de competencia. Que cuando es un servicio público, el Estado, los gobiernos entienden que es bueno que el vecino que levanta la mano para parar un taxi tenga la certeza de que ese señor cumple todo. No es cierto que no haya regulación para las VTCs, es decir, tributan, de hecho me remitieron un informe antes de ayer que dicen que llegan a tributar, dado que no pagan por el sistema de módulos que tienen los taxistas, que pagan, llegan a decir ustedes que 7 veces más, no lo sé, pero que pagan sí. Y que es el más inspeccionado de España el sector de las VTCs es contrastable porque se han abierto solo en la Comunidad de Madrid 3.100 expedientes y han debido haber unas 40.000 inspecciones, tantas que si lo divides por el número de licencias, por el número de autorizaciones, cada uno sale a 4. Es decir, que sí está siendo inspeccionado. ¿Qué se puede hacer para evitar la especulación? Lo que va a aprobar el Real Decreto para intentarlo, que es decir, oiga, usted ha comprado miles de licencias, no con el objeto de trabajar como Azucena un montón de horas al día, sino de transmitirlas. No va a poder hacerlo en 2 años, no las va a poder revender y en 2 años a partir de que usted, si dice que ha comprado 1.000, tenga los 1.000 coches. Es decir, te obligan a comprar todos los coches y te prohíben la transmisión. Y luego el control. Que haya una plataforma digital en la que para toda España se sea capaz de saber en todo momento el vehículo que para un policía, que sea capaz de determinar cuándo salió y dónde, y eso es una aplicación que se va a poner... A ver, venga, Germán, Julio, Cristina. Yo tengo poco que decir al respecto, o sea, que decir, lo veo más como cliente y tengo que decir que muchas veces recurrimos ya al VTC
porque tiene una serie de ventajas que nos ofrece, muchas veces por la calidad del servicio también. En el taxi yo comprendo que los taxistas tienen ahí unos problemas que son unos problemas de regulación, o sea, quiere decir que están más sujetos y más digamos, más concernidos, más afectados por una serie de regulaciones, y que a eso habrá que buscarle una forma de compensación, pero yo no creo que la cuestión de la ratio vaya a ser una solución ni a corto ni a medio plazo. O sea, que si hay una demanda de ciertos servicios y ese servicio se pide más que otro, el otro servicio empieza a ofrecer también, a dar unas prestaciones distintas a las que da y las da en otras condiciones, o realmente a la larga no se va a poder evitar esta competencia. Es muy difícil ponerle puertas al campo en general para un desarrollo tan brutal como el que se está produciendo con los nuevos servicios, no solo en la oferta de transporte. Estoy hablando en todo tipo de servicios dentro de lo que es la gran ciudad. Se están ofreciendo todo tipo de servicios nuevos, y eso es desde lo que fue Correos en su día y lo que es en este momento todas las empresas de suministro. Lo que estamos viendo con la venta de coches, que la venta de coches ya la hace Amazon también. O sea, ¿en qué medida vamos a poder proteger a los concesionarios de coches frente a un Amazon que te trae el coche al día siguiente y te lo pone en casa con todo tipo de servicios, con todo tipo de seguros, con todo tipo de garantías, etcétera, etcétera? Amazon vende coches, me acabas de dejar, Germán, absolutamente. Sí, en España todavía no, pero llegará. Por eso te digo que son... Es decir, la competencia no se puede hacer protegiéndose detrás de unas reglas de la administración, porque no va a funcionar. Azucena, con reflexiones como la de Germán, que básicamente es que el sector del taxi debe mejorar para competir, la calidad del servicio. Es una reflexión general la mía. Sí, no, pero que sí que me gustaría, muchas veces se dice... No le demos más valor que el que tiene. No, pero por eso digo que muchas veces que se dice el Cabify, oye, da un servicio de mayor calidad que el taxi. Cuando escuchan ustedes este tipo de comentarios, ¿qué les parece o qué le dirían? Lo digo porque muchos espectadores se lo hacen también. Yo al señor Germán Gess le he llevado en mi coche y yo le diría que qué diferencia ve en este tipo de servicios al servicio que le puede prestar mi vehículo. Con usted ninguno. Porque con usted voy maravillosamente, pero yo me he tenido que bajar de taxis en Madrid. Yo además es que ya me bajo. Yo antes me aguantaba y decía, no le voy a montar el lío al taxista ahora de explicarle por qué me bajo de un taxi. Y yo me he bajado de taxis en Madrid porque es que hacer el trayecto, por corto que sea, es realmente un plato de muy mal gusto. Y eso sucede no voy a decir que con mucha frecuencia, pero con demasiada frecuencia para lo que ¿por algún tipo de suceder. animadversión del taxista contra tu persona? Yo estoy entendiéndole perfectamente, seguramente. No, pero vamos, unos casos, por ejemplo, de falta de higiene absolutamente terrorífica. Bien, pues a eso también es un poco la... Y eso, por ejemplo, no te va a pasar si ya pasó. Por lo menos a mí no me ha pasado de momento. En una VTC. Puede ser, si desde luego se degrada así, yo creo que los que van a tener problemas son ellos. Van a ser ellos. Sí. A ver, Azucena. Dentro de los derechos de los usuarios estaba el poder no montar en ese tipo de vehículos. Sí, lo que pasa es que ya te has montado y ya ha bajado la bandera. Y ya tienes que ponerte a discutir a ver si realmente huele tan mal como tú crees o huele menos mal como cree él. Y eso es muy desagradable. No me gustaría desviar sobre las excepciones que ha tenido que vivir desgraciadamente, efectivamente, Germán Terç, que es lo menos. Pero bueno, venga, Julio. Desde el punto de vista de usuario, yo refrendo la opinión de Germán a ese respecto. Es decir, vale, pero vamos a lo mollar. A mí también me ha pasado el montarte en algún taxi en un momento dado y decir, madre mía, no puedo aguantarlo, me tengo que bajar. El problema es, por un lado, el servicio, eso es cierto. A mí hay una cosa que no me gusta de este conflicto, y es que la mayor parte de veces que se ha tratado lo enfocáis de una parte contra la otra. Os dejáis llevar en muchas ocasiones de una parte contra la otra. Yo todo lo que veo o todo lo que argumentáis en la mayoría de ocasiones son fallos de la propia administración, de la gestión, de quién tiene que regular esto y quién tiene que ofrecer a una parte y quién tiene que ofrecer a la otra. Al final,
si termináis batallando entre vosotros, la opinión que se puede percibir por parte de la gente que lo está viendo es que es un problema vuestro. Y que con ese problema vuestro que tenéis, al final se le coge animadversión a una parte o a otra, sobre todo cuando vemos manifestaciones o cuando vemos críticas o cuando vemos vídeos como el que hemos visto hace un momento en el que se llega a increpar a un propietario de vehículo porque resulta que paran en una zona con un vehículo que es típico suyo, negro, Toyota y tal, y era una señora con su propio coche. Es decir, cuando se dan ese tipo de situaciones, o la que me pasó a mí un día por esta zona, que cogí un VTC y un taxista hasta llegar prácticamente a la zona de Castellana, pitando por detrás, haciendo luces y insultándome, diciendo que yo estaba robándole el pan de sus hijos. Es decir, ese tipo de situaciones que te ponen en una situación de al final al que se está persiguiendo es al usuario, y al final lo que terminas haciendo en muchas ocasiones es decir, pues no voy a coger ese servicio. Cuidado que yo en la mayoría de las ocasiones tengo la aplicación de Cabify y tengo la aplicación de MyTaxi, y cuando no me llegan taxis de un lado voy al VTC y cuando no cojo MyTaxi, porque tiene ofertas muy buenas muchas veces de lunes a viernes que te hacen descuentos y te lo ponen a mitad de precio. Hay una cosa además llamativa y es por parte del tema de servicio. Hay una cosa que yo creo que el usuario valora mucho y es el hecho de que cuando yo voy a hacer un trayecto concreto, sé con las plataformas de VTC lo que se me va a cobrar de principio a final. Y eso siempre es así. Mientras que con el taxi, dependiendo de tema de desplazamiento, tema de precios y tal, hay veces que no lo sabes. Y hay veces que tú crees que el trayecto te va a costar una cosa y te sale otra. Hay aplicaciones que tienen calculadora para que más o menos te hagas una idea, pero ellos están mejorando a un nivel tecnológico con ciertos aprovechamientos que vosotros podríais aprovechar con las plataformas que hay actualmente a nivel tecnológico para ofrecer esa competencia real, más allá de los problemas administrativos que digo que, oye, si no se está cumpliendo la regulación, tenéis todo el derecho del mundo para exigir que se cumpla. Yo ahí no voy a poner nunca ninguna pega, pero igual sería más productivo por parte de la gente que lo está viendo, por parte de los usuarios, que fuéramos a cosas por las que al final saliéramos beneficiados los que utilizamos los servicios. Venga, cerramos. Cristina. Yo creo que aquí los Ahora dos, enseguida contestar a Lucena y también una última reflexión del yo creo que aquí de Raúl. tanto la representación de VTC como la representación del taxi está reconociendo perfectamente cuál es el problema. Por un lado está la hiperregulación de la administración y por otro lado está que concurre pues, un sistema gremial y de competencia cerrada a uno de libre competencia. Y el de libre competencia no hace otra cosa que detectar una necesidad que no cubría el taxi, simplemente. Yo en ese sentido creo que nadie quita nada a nadie, porque es decir, este discurso es muy delicado cuando de entrada crees que el raciocinio del usuario no está preparado para elegir un servicio libremente, ¿no? Y ese es el problema y eso es lo que muchas veces también genera animadversión hacia este servicio, ¿vale? Yo, antes has comentado una cosa, que al principio las licencias de VTC salieron como una oferta pues, como un poco más de lujo para un sector más VIP. Yo creo que el usuario, yo hablo como usuaria, siempre ha percibido que el servicio VIP era el taxi. Es decir, cuando uno no podía elegir o no sabía que existían ni siquiera las licencias VTC, elegía entre metro, bus y taxi. Y obviamente no es lo mismo gastar 1,50 o 4 euros que gastarse 10 o una cifra que, como bien ha dicho Julio, pues al final no está estipulada, no sabes cuánto te van a cobrar. Lo que más me llama la atención en este tema es que yo, que he cogido muchas veces VTC y he cogido muchas veces taxis, me he encontrado con conductores de VTC que me dicen que trabajan para un señor que tiene una flota de taxis y una flota de VTC en el mismo parking. Y esto existe. Entonces, yo creo que lo ha dicho también muy bien Germán antes. Al final, no le puedes poner puertas al campo, ¿no? Ha pasado con el sector de la prensa escrita, del sector de papel, que a todos nos ha dado muchísima lástima y que a veces compramos los domingos por un sentido romántico de la situación, pero... Seguimos siendo la prensa. Sí, efectivamente, pero al final, ¿cuánta gente compraba antes el periódico y cuánta la compra ahora durante la semana, ¿no? Yo la compro porque me gusta. La lee por dentro. Pero es muy sencillo hacer clic en un teléfono. Bueno,
Azucena, ¿creen ustedes que tienen, digamos, el apoyo de la gente, de los ciudadanos de a pie, medios, o por el contrario creen ustedes, porque sí que es verdad que hoy, por ejemplo, los grandes damnificados, de alguna manera, como en toda huelga, son los ciudadanos, ya no les cuento los viajeros, grandes estaciones, aeropuertos, los turistas, que bueno, se las han visto y deseado. Pero en general, ¿creen ustedes que en este conflicto, por llamarlo así, tienen el apoyo y cariño de la gente o no? Pues yo creo que sí, porque han ido entendiéndonos poco a poco a lo largo de todas estas manifestaciones que se han hecho, y se ha hecho ecos los medios de comunicación. Nos han ido viendo, escuchándonos, y han ido entendiendo qué es lo que reclamamos y cuál es la diferencia entre que no es una enemistad del taxi con la VTC, sino que el taxi está reclamando una serie de cosas, de que se cumpla la ley, de que se cumpla ese ratio que ahora va a ser difícil llegar, de que nos tienen que dar una solución y que siempre hemos convivido. Mi enemigo no es Raúl. Mi enemigo es que hay una asimetría reglamentaria que alguien tiene que solucionar. La administración. Es lo que bueno, viene a decir el taxi. Hablábamos de los pasajeros. Nuestra compañera Patricia Tenorio, los ciudadanos, que es quien hoy, digamos, han tenido que sufrir las consecuencias de esta huelga. Patricia ha estado, por ejemplo, en la estación de Atocha esta tarde y esto es lo que ha podido recabar. Vean. Si llega usted hoy a la estación de tren de Atocha, se va a encontrar esta situación. Una estampa poco habitual, sí, la parada de taxis ubicada justo en la llegada de los viajeros a la estación de tren se encuentra en esta situación que veis, con pocos taxis y algunos hacen servicios de emergencia. Y va a estar así hasta mañana a las 6 de la mañana que finalice la huelga. Taxis cruzados en la parada, viajeros con maletas sin saber qué hacer y otros que han decidido usar el transporte público. España entera se encuentra hoy sin apenas transporte de este tipo debido al paro de 24 horas. Montarse hoy en un taxi es una tarea más que difícil en las grandes ciudades. ¿Sabía que había huelga de taxis? Sí. ¿Y cómo se vuelve a casa? Pues intentaré coger ahora un autobús o dos para ver si hay suerte y puedo llegar. Pues estaba mirando el transporte público o transporte público, o ir andando. No sé. ¿No sabía que hoy había huelga de taxis? Sí, sí que lo sabía, pero pensaba que a partir de las 3 ya funcionaban otra vez. Pero los ánimos entre los conductores han estado hoy muy caldeados. Ellos mismos nos han contado lo que le piden al gobierno. Para ser taxista no es cualquier persona, no es estas personas que están ahora mismo, que sacan el carnet de conducir y al día siguiente están trabajando. Nosotros llevamos muchos años para tener esta licencia, para tener estas cosas, mucho dinero nos cuesta. Estamos reivindicando que se cumpla la ley, porque hay una ley de transporte que no se está cumpliendo. Entonces, hay unas empresas que están haciendo que se están saltando la ley a la torera. Y en cuanto a los ataques a los vehículos VTC... Estos hechos no creo que serán de taxistas, porque los taxistas siempre han sido pacifistas. Yo personalmente, yo no conozco ningún taxista que haya destrozado ningún coche, pero sí conozco compañeros que han tenido el coche pues con pintadas, con lunas rotas, con pedradas, etcétera. Porque aunque lejano, los taxistas solo ven la salida en la igualdad de sus derechos. Entonces, Azucena, vamos a ver, quiero que veamos otra cosa porque ha quedado acreditado por Germán, que nos ha dicho la profesionalidad de tu servicio, de tu taxi, encima las excelentes condiciones en las que se encuentra tu vehículo, cosa que nos alegramos porque al final es tu herramienta de trabajo, pero no sé si comprendes actitudes de otros compañeros tuyos, de tu gremio, del taxi, que han tenido o que tienen actuaciones como la siguiente. Fíjense, le han captado nuestras cámaras un grupo de taxistas que ha confundido un vehículo privado de una señora que no sé con quién iba, con creo que era su marido que le iba a recoger, con una VTC y casi llegan a las manos. Vean. Asquerosos, que si son asquerosos, acércate a otra forma. Veníais como lobos, ¿a qué? ¿A qué no me asustáis? ¡Pero con ojos, sin faltar! ¡Sin faltar! Si tú defiendes tu profesión de mi trabajo y a mí sí. ¿Pero por qué veníais si os estoy diciendo que es mi coche? ¡Para informarte! Esta señora no confesiona. ¿No veis que es un ¡Pedir perdón! ¡Pedir perdón! ¡Que me dejen de insultar! ¿No sientes este conflicto? 13.
Bueno, Azucena, esto más algunos destrozos de coches, de VTCs, de licencias que hoy se han producido supuestamente también por taxistas. Y ojo, la presunción, digamos, ¿no? Pero fíjese, este tipo de imágenes, cuando usted lo ve, ¿qué piensa? Porque entiendo que no lo compartirá. No, condenamos todo tipo de violencia absolutamente. No comparto nada de esto. Rotundo, desde luego. ¿Alguna última reflexión? Azucena, Raúl. Sí. Venga. Sí. Yo estaba pensando ahora, digo, hace 40 años, ¿no? Si estuviera en mi casa, ¿qué estaría viendo? Posiblemente la 1 y la 2 y tal vez con algo aburrido. Ahora, afortunadamente, además de este programa, pues habrá otras 178 o 200 alternativas que el usuario, el consumidor televisivo, podrá ver. Pero esta es la mejor. Sí, pero por calidad le iba a decir, efectivamente, esta por calidad, es posible que esta pueda ser la mejor. En realidad están todos aquí. No cabe duda de que el taxi ha tenido mucho tiempo para modernizarse, para adaptarse a los cambios. Teníamos que ir a Barcelona todos en puente aéreo y bueno, pues ahora podemos ir en AVE y los aves no han sido atacados tampoco ni nada semejante. Creo que el taxi y la VTC pueden convivir perfectamente. Lo que tenemos que hacer es conseguir entre todos un Madrid que fomente bien el servicio España público. y Barcelona y Madrid, todo. Barcelona, Sevilla, Málaga, cualquier punto de España que convivan perfectamente y en competencia sana, tanto el taxi como la VTC, y que el usuario se vea incentivado a dejar su vehículo en casa. Creo que así es como se puede competir perfectamente, porque el debate de es legal, es ilegal, es que creo que es algo que no tiene ya sentido mantener ese debate. Es que si las VTCs están trabajando es porque son legales. Si el Tribunal Supremo está concediendo tarjetas VTCs, es porque su solicitud se ha hecho conforme a derecho cuando se solicitó. Ha quedado claro. Efectivamente, y esto es la realidad. Y ojo, que hay 10.000 pendientes que puede que se aprueben, con lo cual pasaremos esas 6.000 y pico a 16.000. Don Raúl Requejo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Catalagua. Doña Azucena Cabeza, para usted es el último turno de palabra. Pues yo decirle que sí, que las autorizaciones de VTC son legales, pero a la hora de prestar servicio, pues es cuando cumplen esas ilegalidades o de forma legal. Y bueno, tecnológicamente el taxi está a la última. No nos hemos quedado atrás. Hemos puesto, bueno, en el caso de Teletaxi, ya hemos hecho hace 3 años una inversión de 1 millón de euros que hemos puesto cada taxista dentro de nuestra sociedad, para poder levantar Teletaxi. Y la diferencia es que si yo un servicio de Teletaxi se lo presto al usuario, tiene 24/7 para poner esa reclamación por teléfono, para decir qué ha pasado con ese servicio, por qué no le ha llegado su taxi, si el conductor que le llevaba no estaba en las condiciones que correspondía y tomar las medidas pertinentes. Azucena Cabeza, muchísimas gracias por haber estado esta noche también en Catalagua. Ambos a los dos, a ambos gracias, y les agradezco de veras sobre todo el tono, porque creo que ha sido un debate constructivo en el que, pese a las discrepancias y la diferencia de situaciones personales y profesionales diferentes, evidentes, han mantenido ustedes un debate de ideas muy constructivo. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Catalagua con el resto de la actualidad política, que no es poca, por cierto, hasta ahora. Y 12 de la noche, después de haber abordado la huelga del taxi que se ha producido hoy en nuestro país y de la problemática que hay en el sector con las licencias VTC, vamos a abordar varios asuntos más que nos deja también este día que ya estamos concluyendo, miércoles 29 de noviembre. Vámonos hasta Cataluña. ¿Por qué? O a Cataluña o aquí en Madrid, porque la actualidad, pese a que es sobre el proceso independentista, la novedad es que finalmente todos los exconsejeros del gobierno cesado
catalán van a declarar, han sido llamados a declarar por el magistrado del Tribunal Supremo el próximo viernes a las 9:30 de la mañana. Nos referimos al ex vicepresidente Oriol Junqueras, a todos los exconsejeros y también los presidentes de las dos asociaciones independentistas, ANC y Òmnium Cultural. ¿Qué es lo que puede pasar el viernes? Pues todo apunta, todos los indicios, y siguiendo la trayectoria y viendo los escritos de defensa que han presentado en el Supremo, acatando de alguna manera, con su lenguaje, a regañadientes evidentemente el 155, pues todo parece indicar que esta vía Forcadell, que la expresidenta del Parlamento catalán abrió en el Tribunal Supremo, va a permitir que, o va a implicar que estos exconsejeros tengan una fianza o no y se vayan de rositas a la espera del juicio oral que se abrirá en unos meses, en unas semanas o vete tú a saber cuánto tiempo. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué os parece que puede ocurrir? Novedades al respecto de lo que nos espera el próximo viernes. ¿Tenéis dudas de que les van a soltar o no? Yo no tengo dudas de que van a hacer la campaña electoral en su casa, pero yo creo que lo soltarán. Yo sí me inclino a pensar que pasarán incluso el fin de semana en su casa. A pesar de que yo pienso que esto es una inmensa estafa, porque no están acatando nada. Todos estamos viendo lo que están diciendo. Hay que implementar ese horroroso palabra, implementar la República, que es lo que estamos haciendo. Después la lista de Puigdemont dice que en realidad no se elige, no se va a elegir un Parlamento que elija un presidente, no va a haber un presidente de la Generalidad nuevo porque ya hay un presidente legítimo, lo cual demuestra que esa lista, con todos los de esa lista, incluido Junqueras, incluida la señora Rovira, etcétera, etcétera, no acata nadie el 155. Claro. Si están diciendo que sigue habiendo un presidente legítimo, es que no acatan el 155 por mucho que digan que acatan. Lo que pasa es que ellos, y ante su propia gente, presentan este acatamiento como la añagaza para engañar al enemigo, que todos les van a aceptar, que van a aceptar su público, va a aceptar que es una fuerza mayor, que por fuerza mayor hay que engañar al enemigo. Y entonces se le engaña diciendo que se acata, pero no se acata nada, porque como es obligados, no se acata nada y al día siguiente están con lo mismo, poniendo en duda, no el 155, sino la Constitución, todo el orden político y toda la legalidad, porque además no dicen, en ningún momento están diciendo que aceptan la legalidad, están diciendo que ellos siempre por criterios pacíficos y democráticos, pero nunca dicen legales, porque volvemos a la misma retórica, que lo suyo es democracia, que cuando elige su gente, su soberanía catalana es la que decide, y la decisión de esa soberanía catalana es la última palabra. Es decir, en realidad no están acatando nada. Lo que pasa es que hay gente, y vamos, el Estado, lo que tienen enfrente, que han utilizado el 155, lo han aplicado porque no tenían más remedio, porque había hablado el rey, porque ha hablado la nación en la calle tantas veces. Es fundamental, sí. Ha hablado tantas veces la nación y ha hablado en las ventanas con las banderas que les dan tanto pánico a ciertos políticos, les dan horror. Y tienen las banderas ahí, y entonces han tenido que aplicar el 155. Pero pusieron las elecciones inmediatamente después para que el 155 no fuera necesario, no pudieran hacer demasiadas cosas con el 155. Y ahora nos vamos a encontrar con que después del 155 se ha quemado el 155 como instrumento, y aunque lo quieran aplicar después, lo han quemado como en cuanto a eficacia. Habrá que volver después a otros artículos probablemente. Y nos vamos a unas elecciones después de las cuales vamos a estar donde estábamos. Vamos a estar con una fuerza mayoritaria separatista, con un señor Iceta que un día es una cosa y otro día es otra. Ahora veremos lo que propone. Jugando con la deslealtad, que es el campo suyo, la deslealtad a España, y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Volvemos otra vez a la marmota separatista. Cristina. Bueno, yo creo que lo más peligroso de todo es que si llega un momento en que una gran parte de la sociedad catalana, aproximadamente la mitad, según las últimas elecciones, sigue entregándose contumazmente al suicidio, pues no hay imperativo legal al final que pueda impedir esto. Es decir, si estos señores puedan o no presentarse a unas elecciones, tienen un gran efecto y un gran predicamento sobre esa parte de la sociedad, yo creo que difícilmente hay nada que hacer con ella.
la parte positiva que yo sí veo en todo esto es que yo detecto un despertar general de toda la sociedad española, porque esto no es el problema catalán, sino el problema de la nación española, la afrenta a la ruptura de la nación española, y sí que habrá un resurgir y un cambio de paradigma, incluso en el discurso político, porque de aquellos que han detectado que a la sociedad sí le ha hartado que el sentido de patriotismo y defensa de la nación y de su libertad y de su derecho a no ser ninguneado, pues deje de ser visto como una patología, ¿no? Estos señores, previsiblemente, y aunque salgan de la cárcel, seguramente, seguro, se enfrentan a penas muy duras que no van a poder esquivar ni van a poder soslayar por parte del Tribunal Supremo, pues no sé, optimistamente desde pues a mitad del 2018, finales o 2019. Estos señores van a entrar en la cárcel y eso está clarísimo. El mensaje a la sociedad y al independentismo está muy claro. Lo que yo pido a la clase política a partir de ahora es que sea mucho más valiente y deje de lanzar mensajes y esas frases mágicas que pertenecen al ámbito del centro virtuoso, que a mí me molesta mucho. ¿Centro virtuoso? Sí, el centro virtuoso de Ciudadanos, del PP y algunas veces del Partido Socialista, que está entregado totalmente al nacionalismo, porque son los nacionalistas y populistas originales. El señor Iceta no es nacionalista de vez en cuando, lo es siempre. Lo que pasa es que a veces consigue disimular un poco, ¿no? Y es esta frase de: cuando vuelvan a la legalidad todo se va a poder hablar, como si hay algún espacio intermedio entre la vuelta a la legalidad y el haberla abandonado, ¿no? Y entre que todas las ideas en democracia son respetables. No todas las ideas en democracia son respetables, y eso lo tiene que entender una teórica política o políticos liberales, que tienen que entender que la defensa de la libertad pasa por no permitir la imposición totalitaria de algunos que ya empiezan a ser más de la mitad de Cataluña. Bueno, un segundo, porque pasan 20 minutos de las 11 de la noche. Nos tenemos que ir en directo hasta el Hotel Palace. Ahí está nuestra compañera Alba Vila, porque hoy se están celebrando los premios Confilegal.com, unos premios de, saben ustedes, que es el diario digital de más reconocido prestigio en el ámbito de la judicatura en nuestro país. Pero más allá de estos galardones, también ha asistido la portavoz del Partido Socialista, el ministro de Justicia, Rafael Català. Conectamos con nuestra compañera Alba Vila para que nos diga si nos ha atendido o no. Alba, buenas noches, cuéntanos cómo van los premios y qué han dicho los aludidos. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues Confilegal ha cumplido 3 años y se han celebrado los primeros premios de la historia. Hemos visto a caras muy conocidas, entre ellas al ministro de Justicia, Rafael Català, a quien hemos podido preguntarle por Cataluña y sobre esa posible salida de los exconsellers encarcelados. Esto es lo que nos han dicho, lo vemos. Señor ministro, ¿no cree que los españoles se sentirán engañados si los políticos encarcelados salen de la cárcel el viernes? Eso es una decisión que tomará siempre un juez. Por lo tanto, hay que confiar siempre en la justicia, que es una justicia independiente. Muy en la línea ha estado la portavoz socialista, Margarita Robles, quien ha mostrado su absoluta confianza en la justicia española. También se ha referido a las palabras de Xavier García Albiol al referirse sobre ese posible pacto con Podemos en Cataluña. Yo cualquier decisión que tomen los jueces lo voy a respetar y la voy a compartir. Y además quiero decir que tengo el mejor concepto profesional de Pablo Llarena. Y obviamente pactar con Podemos cuando la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo que ha hecho es expulsar del Ayuntamiento de Barcelona a PSC, parece que se pone bastante difícil. ¿Y con Ciudadanos? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, esto es lo que ocurría en el Palace. Ojo, respeta la justicia, decía evidentemente, y que habrá que ver lo que ocurre el viernes. Venga, Rosa, diputado, y Julio. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Germán. Decía él que los separatistas van a vender a los suyos esto como una estrategia, y es que más que vender es que es lo que es. Yo creo estoy convencida de que ninguno de los que acata, entre comillas, el artículo 155 de repente se ha vuelto un patriota español y está dispuesto a hacer la jura de bandera, como sale ahí en los memes. Ni a respetar la legalidad. Ni a respetar la legalidad. Por eso, entonces, ver a Albiol, a quien tengo mucho cariño y mucho respeto por su labor en Cataluña, ver a esa especie de
senda victoriosa o camino victorioso por el que transita el Partido Popular y el Gobierno, a mí me llama la atención, porque realmente cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de que lo que están haciendo estas personas es darse cuenta de que la estrategia que tenían ha fallado y emprender otra. Lo ha dicho Marta Rovira hoy, ha dicho volvemos a la casilla de salida. Y me acordaba yo hoy leyendo sobre las declaraciones que ha puesto de moda la señora Lastra de Primo de Rivera sobre Cataluña, que decía, al comparar a Albert Rivera con José Antonio, por error, y decía Primo de Rivera sobre Cataluña que el problema catalán... ¿Qué sabrá? Bueno, ella no era por error. Ah, bueno, es evidente que Ella no dijo era por después que error. había sido por error. El modelo Estado federal era Bolivia. Había dicho Primo de Rivera que el problema catalán era fundamentalmente de sentimientos, y tiene toda la razón. Y precisamente ahí radica el problema. Un problema que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren afrontar, y por eso están contentísimos, porque van a tener 4 años por delante de tranquilidad separatista, porque los separatistas están, si hablamos en términos bélicos, rearmándose para la siguiente batalla. No se han rendido ni mucho menos, pero eso da al Partido Popular de Mariano Rajoy y al PSOE de Pedro Sánchez 4 años de tranquilidad, de decir, bueno, van a estar 4 años, una legislatura en la que no nos van a dar mucho la lata. Y hay 3 cuestiones, hablando de sentimientos, que hoy nos contaba a la Gaceta, nos contaba Javier Barraicoa, decía, hay 3 intocables en el mundo del separatismo, que son los medios de comunicación, la educación y los Mossos d'Esquadra. Y esos intocables, ni el Partido Popular, ni el PSOE del señor Iceta, el PSC, van a conseguir, porque no tienen la mínima intención, de negociar o de conseguir algún triunfo frente al separatismo. Ni decir, ciudadanos. No, es que vamos, ni ciudadanos. Pero bueno, Ciudadanos por lo menos con la educación ha reivindicado algo. Pues ya es algo. Yo creo que es estético. Pero bueno, el caso es que va a pasar una legislatura en la que ni los medios de comunicación van a dejar de hacer lo que hacen en Cataluña, que es inocular odio, ni los colegios van a dejar de hacer lo que hacen, que es contaminar mentes, ni los Mossos d'Esquadra van a dejar de ser una policía autonómica, como hemos visto, totalmente politizada. Y entonces así llegaremos a la siguiente batalla del independentismo, con el independentismo más fuerte que ahora, que ya ha aprendido lo que se puede hacer y lo que no, y un gobierno nacional que se va a ver en las mismas que se ha visto ahora. Están retrasando el problema. Julio y Miguel. A ver, yo coincido al 100% en que esto es una estrategia, es decir, lleva siendo estrategia durante todo el tiempo, sigue siendo estrategia ahora mismo, y además ellos lo bueno que tienen a nivel de comunicación política es que lo venden a nivel de estrategia y sus votantes enardecidos lo compran, aunque el resto flipemos en colores cada vez que pueden argumentar lo que están diciendo, porque son capaces de argumentarte una cosa y la contraria y sus votantes lo van a comprar. Sobre lo que puede pasar con Junqueras y el resto, hombre, están siguiendo la vía Forcadell y la del resto de miembros de la mesa, que es decir que entre mogollón de lenguaje florido y con muchísimas vueltas, que parece que acatan el 155 y parece que acatan la legalidad, pero si te pones a rascar un poquito lo que están diciendo, ni acatan el 155 ni acatan la legalidad. Entonces, si a Forcadell y al resto de los miembros de la mesa se los dejó en libertad provisional con una fianza, no habiendo acatado el 155 ni la legalidad, porque estos señores, aunque lo digan, sin acatar el 155 y sin acatar la legalidad no se les va a dejar, habría un agravio comparativo, con lo cual yo creo que finalmente saldrán de la cárcel con una fianza que me temo será más cercana a la del resto de miembros de la mesa que a la de Forcadell, y que tanto Òmnium como ANC ya tienen preparados los maletines correspondientes para pagarlo. Al final esto es parte de esta estrategia de la campaña electoral, en la que yo creo que en el momento en el que se les suelte, el Partido Popular y el PSOE van a respirar además bastante tranquilos. Ostras, yo creo lo contrario. ¿Vale? Yo creo que... Espera un momentito y ahora me rebates, pero yo creo que vais a respirar bastante tranquilos, porque creo que para vosotros el mantener a esta gente en la prisión se os hacía un trago muy duro de justificar al Partido Popular y al PSOE. Se os hacía difícil mantener una campaña en la que vuestros contrincantes estaban en prisión, en la que se le estaba poniendo a ellos muy fácil la parte de víctima y el estamos cumpliendo con la legalidad porque ellos la han incumplido no es un argumento lo suficiente como para movilizar a vuestras partes. Contesta el diputado. Yo, permíteme, Julio, te hablo con franqueza. Yo estoy enormemente feliz de que estén en la cárcel y por muchos años
todos esos que han hecho tanto daño a Cataluña y al resto de España. Cuidado que se les suelte ahora mismo no significa, como decía Cristina Seguí, que luego no vayan a ir a la cárcel, cuidado. Yo creo que vivimos un episodio que es el episodio, cuando lo leamos escrito dentro de un par de años, es el episodio más bochornoso, de mayor nivel de cobardía, de mayor nivel de falsedad. Coincido con todos en que esto es una pura treta para salir de la cárcel, pero eso debería avergonzar a un ciudadano normal que los hayan embarcado en eso y que la mitad del gobierno se escapase dejando a sus subordinados allí. Es que 350 mozos están siendo investigados y los que les dieron las órdenes fugados, huidos. Es un episodio de una cobardía de una cobardía tan grande que es extraordinaria. Y creo que es de una doblez extrema que ahora digan que se arrepienten. Pero me parece muy bien porque esto es un síntoma y yo creo que lo que se ha dado y lo que se ha ganado es una pequeña batallita de la guerra que el nacionalismo está dando a España. Pero es verdad que si esta batalla la hubiesen ganado ellos, probablemente se habría acabado la guerra, pero es una pequeña batalla y nada va a ser igual. Es decir, yo me moriría de sufrimiento si viese que para lo que han utilizado, como estamos denunciando en Valencia y en tantos sitios, para lo que van a utilizar la tele, para lo que están utilizando las aulas, se dejase pasar, porque se ha llegado a un nivel, permíteme, a un nivel extremo. Si este verano, Julio, hubiésemos leído en el mes de junio o en agosto que iba a estar medio gobierno en la cárcel y el otro medio fugado en Bruselas, hubiésemos dicho todos que eso era una broma. Fíjate, y, permíteme, no lo y el sé yo, porque el nivel de esperpento viene siendo desde hace tiempo ya. ¿Qué sucede? Pues que nos parece hoy, con las embajadas cerradas, con Trapero imputado, con el gobierno en la cárcel, nos parece poco, porque creo que es poco. Creo que han hecho mucho más de lo que ha salido, pero la inmediatez está contraindicada con el Estado de Derecho y verdaderamente son los jueces. Y digo una cosa, aquel chulo que crea que va a salir ahora de la cárcel por decir que yo tal y reitere los delitos, agrava la pena futura. Igual que Puigdemont ha elevado los años de cárcel que va a tener que cumplir por fugarse, porque es añadir delitos a los que ya tiene, estos, si falsamente dicen que van a hacer cosas que no van a hacer y luego reiteran los delitos, van a agravar sus penas. Y por tanto, yo es verdad que creo que hay dos cosas que han cambiado de forma indefectible para siempre. Uno es el discurso económico, el de que nos vamos para ser más ricos, ya no lo podrán repetir. El de España nos roba y se ha marcado 2.400. Es que no ha cambiado. Ese es uno y el de la justicia es otro. Todo el mundo sabe ahora que en España quien la hace la paga, aunque ellos pensasen en esta misma línea, en esta misma línea se muestra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien quiero que escuchen o que vean qué es lo que ha dicho hoy en estas declaraciones a la revista Política Exterior, donde dice que uno de los peores efectos de la crisis fue la proliferación de movimientos populistas y separatistas que tienen como primer objetivo destruir la Europa que hemos creado, aunque digan querer su reforma. Estos movimientos van de la mano y no es por casualidad, considera el presidente del gobierno, quien afirma que la reclamación de ser especial, distinto y merecedor de trato diferenciado que pretenden los separatistas difícilmente se compadece con el esfuerzo de cooperación y cohesión que ha hecho más fuerte a Europa. Prosigue Rajoy afirmando que hoy podemos decir que Europa está superando la peor ola populista y separatista. Y atención, considera Rajoy que modestamente cree que podemos decir que en esta lucha España o su gobierno o él fuimos pioneros. La tendencia de freno al populismo comenzó en España con las elecciones de junio del 16, con resultados muy diferentes a los que la convocatoria de diciembre del 15, afianzando la racionalidad y la gobernabilidad en España. Y concluye el presidente del gobierno diciendo, y ya estamos viendo cómo la firmeza en la defensa de la Constitución, es decir, el artículo 155, está haciendo recular a aquellos que soñaron en vano con destruir la Unión de 500 años. Mariano confunde los deseos con la realidad. Yo no sé si confunde, pero a mí desde luego que diga lo de que se muestre como el adalido, el abanderado, Miguel, no sé si lo comparte eso o no. Yo he salvado España. Sí. No, lo ha dicho, efectivamente. Gonzalo, sí que lo pienso. Es que haya salido... Contra el populismo, cuando digamos lo empujó con determinados medios de comunicación para hundir al PSOE. Permíteme, Miguel. yo que haya empujado a los medios, tendrás tú la información, yo no la tengo. Lo que sí sé... Lo tiene todo español, más o menos informado, pero bueno, lo que yo sí sé es que ese señor, Mariano Rajoy, ha conseguido que todos los presidentes europeos, incluido Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, digan
que esto es veneno. Porque se les va a pique, porque se les va a pique. Porque saben que si se replica en sus estados, porque ya lo tienen previamente hecho. Mariano no les ha llamado para conseguir eso. Vamos a dejar al diputado que se explique y después ¿tiene alguna eficacia tener un presidente reputado y respetado en el resto de la Unión Europea? Claro que sí. Es decir, ¿es que lo que ha hecho Rajoy lo hubiese hecho Zapatero o lo hubiese hecho otro presidente? Pues probablemente no. O a lo mejor sí, pero desde luego este lo ha hecho. Este ha conseguido que la unanimidad de los presidentes de país, de los presidentes de Estado de la Unión Europea, digan que esto es una muy mala cosa y que se le cierren todas las puertas internacionales, excepto la de Venezuela. Por tanto, creo que ha sido un éxito internacional. Y es verdad. Cristina pedía la palabra. A ver, venga, un momento, Miguel, vamos a dejar que el resto también lo valore. Venga, a ver. Pero vamos a ver, yo creo que esto es porque no hay ningún país, la Unión Europea y mucho menos del mundo, de cualquier democracia consolidada y cualquier país avanzado, cualquier sociedad avanzada, que esté dispuesta a admitir lo que se ha admitido hasta llegar al punto en el que estamos. Es decir, nadie puede entender que personas que constantemente se han pasado de las sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, que están utilizando a los niños para su propaganda y que además están poniendo en la diana a gente desde los medios de comunicación pagados por todos los españoles, yo no lo considero en ningún otro país del mundo. Es decir, es verdad que Mariano Rajoy ha gestionado todo esto desde la tecnocracia, porque es un puro tecnócrata y esto muchas veces juega a favor, pero muchas veces en contra. No se ha hecho un discurso a favor, pero decir que siempre se ha dado la batalla a los independentistas desde el Partido Popular es un error. Lo primero que hay que hacer es aceptar las responsabilidades. Y el nacionalismo siempre ha sido la querida en el pisito del que la mantiene y le dice, vale, yo te mantengo ahí, pero no me llames más tarde de las 10 y no me molestes, hasta llegar hasta cierto punto, ¿no? A ver, Germán, Rosa. A mí me preocupa, aparte del discurso, digamos, entusiasta porque este discurso olvida una cosa gravísima. En Cataluña, en el Parlamento catalán, se votó la República. Y lo estuvimos viendo por todas las televisiones, fue retransmitido a todo el mundo, fue retransmitida la votación donde parte de España, una serie de elementos insurrectos, un golpe de Estado era retransmitido en directo con una serie de personajes votando allí la ruptura de España y eso se toleró. Y eso sucedió. Y está imputada la mesa, Germán. Bueno, eso sucedió y no están imputados todos los diputados que votaron. Pero eso se votó y eso se hizo. Y ahí no se debía haber llegado jamás, porque ningún país europeo hubiera dejado llegar ahí. Y los últimos 3 años en que se ha anunciado el golpe de Estado y si se puede, a los separatistas y a los golpistas se les puede achacar de todo, pero no que no nos anunciaran sus planes. Exacto. Llevamos 3 años financiando y retransmitiendo en directo en una serie de canales que se les dieron y regularmente se les dieron a unos grupos, a un duopolio que tenemos, que tiene 2 canales dedicados 24 horas los 7 días de la semana a agredir a las instituciones, a atacar a la Constitución, a fomentar el separatismo, el golpismo y los extremismos de izquierda y a Podemos y a grupos de este tipo. En esas televisiones se ha ido retransmitiendo punto a punto todo lo que ha ido pasando durante 3 años, todas las ilegalidades, los gastos, las inversiones en el exterior, cómo se ha creado una red de influencia en el exterior que nos ha causado auténticos quebraderos de cabeza. Y que dices que todo hubo una unanimidad en la Unión Europea gracias a que hemos tenido la inmensa suerte de que estaban Macron y junto a Macron Valls en Francia, que son realmente los que han creado el dique y los que han mantenido todo en un orden que nos ha sido absolutamente propicio. Pero eso no tenía por qué haber sido así y podía haber sido de una forma muy distinta en algunos países y se asumió un riesgo intolerable al dejar que durante 3 años se preparara esto, se consumara esto, se votara de una forma retransmitida. Es decir, el señor Rajoy
puede decir que de momento ha evitado lo peor ahora. Veremos si se repite. Orden judicial, veremos si se repite. Veremos si se repite. Se podía haber instado al fiscal a hacer una serie. Tuvimos un referéndum hace 2 años, no nos olvidemos. Bueno. Teníamos gastos invertidos en el golpe de Estado, teníamos esas inversiones desde hace 3 y 4 años. Delitos, un segundo, Cristina, a ver. Perdona, y termino. Venga, concluye, Germán, a ver. Quiero decir que ese triunfalismo, por favor, hemos evitado algo simplemente porque se ha aplicado la ley, porque una juez y un fiscal aplicaron la ley, y en este país cuando se aplica la ley suceden milagros. Lo que pasa es que no se aplica nunca. Y cuando se aplica, se asustan los gobernantes, Germán, e intentan que ya no se vuelva a aplicar, que es lo que está pasando ahora. Bueno, pide la palabra... Cuando se aplica eso es milagroso, como pasó con Batasuna. Además, bueno, pide la palabra también Rosa milagroso. Y Julio, pero quiero que vean más declaraciones del debate intelectual que hay en nuestro país con la política. Quiero que, bueno, ayer escuchamos a Adrián Lastra, que utilizaba a José Antonio para criticar, insultar a Albert Rivera cuando probablemente no sepa ni quién es. Hoy, atención, Joan Tardá, en el Congreso de los Diputados, llamando fachas, ha metido a todo el mundo a lo que considera, ha dicho textualmente, los diputados del 155, PP, Partido Socialista y Ciudadanos. Y lo decía en la Cámara Baja, vean, este es el nivel. 3 ideas que no olvidaremos dedicadas al Partido Socialista. 3 ideas que no olvidaremos. Primera, sin su complicidad no hubiera sido posible el 155. Segunda, sin su complicidad no hubiera sido posible la supresión de la autonomía catalana, es decir, la intervención. Para colmo de todo, incluso están instando, cosa que no entenderemos nunca, están instando a la Junta Electoral Central para que se prohíba este lazo de solidaridad. Y lo han conseguido. Nunca nos hubiéramos pensado que serían más fachas que ellos. Que ellos, evidentemente, PP y Ciudadanos. Después en Twitter, pero que este es el nivel. Bueno, a ver, venga, Rosa y Julio, en Twitter, efectivamente, lo van a ver en sus pantallas, se ha, digamos, querido pedir sinceras disculpas, no a Ciudadanos y al Partido Popular, sí a los socialistas, pero bueno, ahí queda para el recuerdo. Venga, Rosa y Julio. Algo habremos hecho bien para que tardaste así, ¿no? Ah, bueno, eso también. A ver, venga, Rosa, Julio. Pues por volver a las declaraciones de Mariano Rajoy, no vuelvas. Insisto, sí, vuelvo porque me parecen importantes. Vamos a ver. Mariano Rajoy, hay que reconocerle cierto mérito, muy pequeño, pero cierto, que es el de España. Lo dije el otro día, aquí estaba en la UCI, o estaba muriendo, se la llevaron a la UCI con la aplicación esa tarde mal y nunca iba a decir no tarde y mal, porque nunca no, y se aplicó el 155, pero se han quedado ahí. Es que no hay solución. Mariano Rajoy ni sabe ni quiere solucionar el problema del nacionalismo catalán y del separatismo en Cataluña. Y lo estaba diciendo Germán, ha permitido imágenes que no tenían que haberse permitido nunca, y ahora que se las ha quitado de en medio, no tiene el mínimo interés en intentar que no se produzcan. ¿Por qué? Porque a él no le va a pillar. Es que le da igual, y le dan igual las futuras generaciones, y le da igual que dentro de 10 años volvamos a ver esto. Y luego, es salirme un poco del tema, pero ver a Mariano Rajoy hablando de cómo su partido o España ha conseguido frenar el populismo y metiendo en populismo, porque al hablar de los populismos europeos, imagina que Mariano Rajoy mete en el mismo saco, no sé si a los separatistas catalanes, a Podemos, a Alternativa por Alemania, al Frente Nacional de Marine Le Pen, no sé, son populismos. Bueno, y al nacionalismo de Ciudadanos, al nacionalismo español. Claro, pues el Partido Popular denunciando el nacionalismo español. Ahí va, es el mismo partido. ¿Dónde han caído? Es el mismo partido que está defendiendo en Europa, que no es Europa, como ha dicho Mariano Rajoy, es una Unión Europea que no tiene nada que ver con Europa, pero es un partido, un presidente de gobierno que va a la Unión Europea a defender la idea de España, y que aquí el señor Alonso critica a Ciudadanos que lleven a cabo una actitud de nacionalistas españoles. Habría que explicarle al señor Alonso, y de paso a algunos políticos del Partido Popular, dijo nacionalismo inverso. No, dijo nacionalismo español, y dijo ningún nacionalismo en bueno, ni siquiera en dosis homeopáticas. Hay que decirle al señor Alonso que el nacionalismo español se llama patriotismo, no nacionalismo español. Venga, Julio. Hombre, la verdad es que resulta curioso oír al Partido Popular que cuando alguien pide que haya igualdad entre todos los ciudadanos a la hora del tema del reparto fiscal, lo ataques y lo llames populismo. Ese tipo de discurso, la verdad que a mí también me sorprendió. El triunfalismo de Mariano Rajoy, a mí, la verdad, en las declaraciones que hemos estado viendo antes, me ha dejado completamente patidifuso.
Quiero decir, porque realmente, y esto que decías tú antes también, Marrachina, vamos a ver, que el resto de líderes europeos en un momento dado hayan tenido un discurso claro y cerrado no es gracias a Mariano Rajoy, es que ellos ya tenían claro cuál era su postura frente al tema de nacionalismo y frente a una posición de una parte de un país que se quiera segregar de forma unilateral de otro. Esa postura ya estaba fijada. La tenía fijada la Unión Europea, la tenía fijada la Comisión y la tenía fijada los países de nuestro entorno. No fue Mariano Rajoy llamando a uno y decir, oye, no, mira, apóyame en esta situación. No, es que sus declaraciones ya habían sido previas. Fueron previas en 2014, fueron previas en 2015, fueron previas en 2016 y en 2017. No nos ha sorprendido lo que ha hecho el nacionalismo catalán y tampoco nos ha sorprendido lo que han hecho nuestros aliados a nuestro alrededor, porque era lo previsible, lo que se suponía que iban a hacer. Yo escribí he escrito una cosa esta semana en el Asterisco, se llama Y cuando despertó el nacionalismo todavía estaba allí, hablando de aquello de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, sobre esta situación. Es decir, creo que el 155, como decías tú antes, se ha aplicado de forma tímida, se ha aplicado de forma, podríamos decir en algunas ocasiones, cobarde, porque el 155 puede lo más, y simplemente el 155, tal y como se ha dejado, ha sido para poder lo menos. Yo cuando vimos aquí en directo, de hecho lo vivimos aquí en El Gato, en el especial que estabais haciendo, cuando salió el presidente después de aquel Consejo de Ministros a decir que se iba a aplicar el 155 y después de decir cuáles son las medidas de intervención que va a hacer, dice que todo esto va a ser para aplicar, para convocar unas elecciones en 50 días, 60 días, a mí se me desmontó absolutamente todo. Quiero decir, herramientas tú tienes, pero creer que una situación que no viene de 2014 hacia ahora, viene dándose desde que este país está en democracia, viene dándose cuando desde Madrid en muchas ocasiones se ataca al nacionalismo desde las altas esferas del Estado, pero luego cuando los necesitas para pactar con ellos, para unos presupuestos, te apoyas y se les hacen concesiones, se les van delegando más y más competencias, va permitiéndose que vayan minando la legalidad y va permitiendo que vayan dividiendo la sociedad hasta la situación a la que hemos llegado. Decir que en un mes tenemos unas elecciones y que eso va a ser lo que va a solucionar el problema del nacionalismo, o que ahora no estamos en la misma situación que antes, o que ha cambiado diametralmente la situación que nos enfrentamos, es no tocar con los pies en el suelo. Bueno, a ver, responde el diputado, pero que brevemente, porque por favor, quiero que analizar la propuesta del Partido Socialista Catalán para estas elecciones, su medida estrella, que evidentemente está dando mucho de qué hablar. Venga. 3 segundos. Yo cuando veo a Jean-Claude Juncker en España, junto a Rajoy, invitado por Rajoy, diciendo que el nacionalismo es veneno, yo me entusiasma, porque es que lo creo que es así, pero no viene por sorteo. Es decir, ha habido una acción probablemente discreta que ha dado ciertos resultados. Y luego, efectivamente, el mal y los delitos son tantos que abruman a la gente y hubiesen reaccionado igualmente. La gente de Esquerra y la gente del PDeCAT en el Parlamento Nacional están hundidos, destrozados. Ese odio que lleva contra el PP no es porque lo hayamos hecho fatal, que sí, probablemente lo hayamos hecho cosas mal y cosas bien, pero el hecho de que haya habido un Parlamento Nacional con según las encuestas, Esquerra va a ser la fuerza más votada. Permíteme, con el 83% del Senado, habiendo llevado quizá a rastras al PSOE a esa votación, nos da un horizonte temporal en el cual sabe que el separatista que incumpla la norma, cuando gobierne el PSOE o cuando gobierne otro partido, también se encontrará con eso. Probablemente complacer a la militancia y ganar unas elecciones, que es probablemente utilizando el discurso que otros partidos hacen, pero aprobar en el Senado solo con tu mayoría absoluta, que la teníamos, solo las normas, hubiese sido catastrófico. A lo mejor en lugar de 5 escaños sacaría el PP 20 en Cataluña. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Lo que nos importaba era llevar un grupo suficiente, como lo hemos tenido, como lo hemos demostrado en el Senado, que dé garantías y que genere el rencor que le genera a Esquerra Republicana verse que hemos dado los pasos. La fuerza más votada, cuidado, en las encuestas, la fuerza más votada. Bueno, eso habrá que verlo, porque hasta el rabo todo es todo lo que queda una campaña electoral que habrá que ver. Pero sí que es verdad que es en las encuestas le dan como la... ¿Quién? Que han dejado de ser independentistas en el programa electoral. Ya no hay ningún programa electoral que diga, salvo el de la CUP, que diga que quieren ser independentistas. Pero si Marta Rovira dijo el otro día que no van a pedir permiso para implementar la República. ¿Y tú crees que lo van a hacer? Yo te digo lo que han dicho. Yo no sé lo que creo, pero yo te digo lo que han dicho. Lo digo porque están muertos de miedo por la aplicación de la ley todos. Bueno, eso también es verdad, que eso también lo decía Germán. Bueno, vamos a ver, el Partido Socialista, que me gustaría que me explicaran ustedes a qué está jugando. Porque por un lado tenemos a Pedro Sánchez en España, en el resto de España, por decirlo así, y en Cataluña
tenemos a Miquel Iceta, que desde luego está intentando ser la segunda fuerza más votada, va a intentar ser presidente, y el cambio del discurso, atacando gravemente a Ciudadanos y acercándose a Podemos, desde luego que es evidente. Pero lo que ha sorprendido ha sido el conocer hoy el programa electoral de los socialistas catalanes, donde leemos en Solucions Ara Iceta, dice cosas como, por ejemplo, como estas. La insatisfacción de los catalanes se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica y también por una escalada de despropósitos, ojo, entre partidarios y detractores de la independencia. Otra vez la equidistancia de los socialistas catalanes, ¿no? Dice que abordar la negociación de la revisión del sistema de financiación autonómica, entre otros, reasignando los límites del déficit público impuestos a las comunidades, negociando, atención, una quita de la deuda, introduciendo el principio de ordinalidad e impulsando los consorcios tributarios. Las propuestas, y ya concluye, es una condonación por parte del Estado de una parte de la deuda y una posible reestructuración en algunos casos. Es decir, ¿qué es lo que pretende o lo que propone Miquel Iceta? Que el gobierno de nuestro país perdone, condone parte de la deuda que tiene Cataluña con el Estado. ¿Y cuál es esa deuda? Porque la hemos querido recuperar. Según datos del Banco de España, recientes, a día de hoy, el dinero, la deuda que tienen algunas comunidades con el Estado asciende a 157.000 millones de euros. Y atención, que el 33% de esa deuda la tiene Cataluña, con más de 50.000 millones de euros. Valencia sigue de lejos, 11 puntos más abajo, con 35.000 millones. Andalucía acapara un 15% de la deuda con el Estado y el resto de las comunidades autónomas en torno al 30% restante. Pero la que lidera con creces es con 52.000 millones Cataluña. Y la solución de Iceta es que hay una condonación o una quita. Yo creo que en este momento, yo creo que no son conscientes, quizá por ese marasmo que tienen, de que realmente todos ellos se creen que están es el ombligo, Cataluña es el ombligo del mundo y nada se mueve salvo mirando a Cataluña. Eso han logrado, es una enfermedad como otra cualquiera, pero han logrado. No se dan cuenta realmente de la sensibilización de la nación española en este momento. No se dan cuenta de lo que está pensando la gente fuera. No se da cuenta de la manifestación del otro día de los extremeños que no tienen tren, que están las 4 capitales de Cataluña, están unidas por AVE, y unidas con toda España por AVE, y resulta que es que Extremadura no es que no tenga AVE, es que no tiene tren, es que no se llega en tren, se llega en 9 horas o en 7 horas. Se hace un viaje como se hacía en los años 30 para ir a Extremadura. Así está la situación. ¿Cómo está la situación en muchos rincones de España? ¿Cómo está la situación en Asturias? ¿Cómo está en otros sitios, en partes de Castilla? Las inversiones, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? Y resulta que llevamos 3 años que no hablamos de otra cosa todos. No hablamos, no gastamos dinero, no gastamos horas, tiempo, no gastamos sueño, no gastamos disgustos, no gastamos atención, más que en lo que están haciendo una serie de locos a los cuales, por cierto, les han bailado el agua los socialistas catalanes siempre. Y ahora resulta que los socialistas catalanes, la solución es que todos nosotros hagamos un esfuerzo para que aquellos que han cometido los delitos, el peor crimen político posible, antes del asesinato, que es el golpe de Estado, resulta que lo vamos a premiar ahora con un trato especialmente favorable otra vez, como el trato especialmente favorable que ha tenido siempre, otra vez un trato especialmente favorable ahora para premiar el golpe de Estado que han aplaudido tantísimos catalanes, y a jalearlos por eso y a castigar a las otras regiones que las ignoramos y las estamos despreciando permanentemente. Claro, porque el programa electoral de Iceta no dice que esa deuda la tendría que pagar el resto de españoles. Pero es que es una ofensa tan absolutamente colosal, que por eso digo que es que no son conscientes de que esta nación se está enfadando de verdad. Se está enfadando y cualquier día les va a pasar por encima a todos ellos. A ver, Cristina y Anistelao No, también. pues que lo acaba de explicar muy bien Germán, pero desde luego está claro que el señor Iceta está demostrando tener el cociente intelectual de Barragán, porque está clarísimo que la gente, además de estarse enfadando,
está harta del verdadero problema, que es el del gasto público que tienen que soportar. Y lo que está proponiendo el señor Iceta no es ni más ni menos que todos los españoles, no los catalanes, sino que las familias tengan que convalidar o pagar todo eso que el nacionalismo catalán y el resto de los nacionalismos, vasco, etcétera, etcétera, les han estafado. Se llama concierto. Les han estafado. Aparte, el tema del concierto, el tema del cupo es otra cosa. Pero lo que está pidiendo Iceta, lo que pasa es que no quiere ponerlo en la misma palabra, es un concierto. Sí. Es un concierto. Sí. Arréglenme una reforma fiscal para mí. El señor Iceta sabe que tiene que... El concierto puede empezar de cero, pero no con una deuda de 53.000 millones de euros que pretende que asuma el resto de España. Lo que le ocurre al PSOE, no solamente en Cataluña, sino en Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco, etcétera, etcétera, es lo que le ocurre a todo el nacionalismo original, al que le han venido nuevos partidos separatistas que han mejorado el producto, y estos señores tienen que competir por un público objetivo. En Comunidad Valenciana han pedido también la condonación de 20.000 millones por la falta de financiación, que al final es provocar, como sabes que es imposible, es provocar el España nos roba, porque el gobierno no te lo va a aceptar jamás. Pero ¿cuál es el factor común de todo esto? El agravio donde no lo hay. No es que el PSOE siempre haya bailado el agua al nacionalismo, es que el PSOE subsiste, sobrevive clientelarmente del nacionalismo. Bueno, y que la cúpula dirigente en Cataluña y en Valencia son nacionalistas. Por supuesto que son quienes nacionalistas. Quienes dirigen al PSOE en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, sus bases no, pero los dirigentes sí. Yo estoy de acuerdo con vosotros en la cuestión de la deuda. Ya nos falta perdonarles la deuda y hacerles una reforma en las embajadas que tienen en el exterior para que estén más a gusto, ¿no? Cambiar el parqué y todo. Pero más allá de eso, esta imagen que acabamos de ver, cuánto debe Cataluña, cuánto debe Andalucía, a mí me parece que es profundamente dañino para una idea que muy poca gente y sobre todo los políticos tienen en cuenta, que es la idea de España. El otro día comentábamos el porcentaje de españoles, según el último CIS, que están a favor de revisar el estado de las autonomías, y creo, si no me equivoco, que era de un 30%. Yo creo que si de verdad se hiciera una labor pedagógica de explicarle a los españoles que una persona que vive en Madrid está absolutamente en desventaja con una persona que vive en Barcelona a la hora de buscar trabajo, que si no sabe catalán no puede ir a trabajar a Barcelona, que si no sabe hablar valenciano no puede ir a la Comunidad Valenciana, que un niño que estudia en Madrid y porque su padre es guardia civil y lo destinan a Baleares, se encuentra con que no puede, le cambian los libros de historia, le cambia la historia, y que una persona que tiene un hospital a 20 kilómetros que no es de su provincia, se tiene que no es, en este caso, por ejemplo, Burgos-Vitoria, se tiene que ir al de Burgos, que lo tiene a 1 hora y pico. Eso es la España de las autonomías, y eso es la insolidaridad entre españoles, el generar odios porque es que Cataluña le vamos a perdonar tanto dinero y Andalucía debe esto y Madrid debe menos. Eso es la España de las autonomías. Y desde luego, desde mi punto de vista, no funciona, genera desigualdad, genera injusticia y genera sentimientos encontrados. Julio. Yo creo que ese no es el reflejo de la España de las autonomías, ese es el reflejo de lo que ciertos políticos han hecho utilizando las autonomías. Han hecho enardeciendo los nacionalismos, han hecho utilizando la diferencia. Tú no puedes ir a trabajar a Barcelona si no sabes catalán. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque hay unas leyes... Porque hay unos políticos que se han dedicado a promover una serie de legislaciones que dividen a unas personas con otras. Ni a Galicia, ni a Baleares, en principio, ni a País Vasco. En principio, el Estado de las Autonomías, por lo que pretendía era una descentralización acercando a las administraciones de forma más cercana al usuario para poder administrar mejor. A partir de ahí, claro, pero el problema lo tenemos en los políticos, en algunos políticos, no en todos los políticos. Pero el problema tenemos en que el sistema han generado directamente estas pulsiones nacionalistas, porque están generadas, se han generado estas redes clientelares, y al final estas redes clientelares han crecido tanto que demandan ese tipo de situaciones. Es decir, con el tema de Cataluña, el problema son 40 años generando nacionalismo, y al final, cuando tú estás todo el día empujando a tus ciudadanos, a los que te votan, diciéndole: es que son los otros los que nos dejan, es que no son los otros los que nos dejan, es que no son los otros los que nos dejan, y tú tienes 3 años de pulsión nacionalista de vamos a votar ya, la gente te lo demanda. La gente dice, no, votamos ya, pero somos independientes ya está bien, llevamos 40 años con esto, yo lo quiero. Y ese es el problema que se ha generado ahora ya llevamos 40 años, hemos tocado un punto donde no hay avance ya, porque hemos tocado todas las líneas rojas y se han cruzado en muchos sitios. Este es un momento de revisión y de enmienda.
Quiero decir, y lo que se ha hecho mal no se puede persistir en lo que se ha hecho mal. Ahora, esto que se está hablando de que la solución está en mayor autogobierno, oye, perdone, está en lo contrario. Mayor autogobierno, ya hemos visto a qué nos lleva, cuál es la dirección. Y bueno, ya no hay mayor autogobierno. Germán, tenemos que hacer la última pausa de publicidad, la pauta manda, y estamos aquí, recta final ya del Gata al Agua, con un asunto más hasta ahora. No hay... Bueno, aquí ambiente distendido y a Germán de pie, que estaba ya enfilando la puerta del plató. Bueno, en fin, sí que recta final. Me gustaría haber abordado lo que ocurría este martes en el Congreso de los Diputados, que se ha dado un nuevo paso más hacia, dentro de esta dictadura que es la ideología de género, con una ley, un texto que presentado por el Partido Socialista que pretende introducir cambios sustanciales en la legislación sobre los transexuales. En primer lugar, que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y su sexo en el registro civil. Si tienen 16 años o más podrán presentar la solicitud ellos mismos, mientras que por debajo de esa edad serían sus progenitores quienes solicitaran el cambio. Pero ya de 16 y 17 años ya ellos mismos sin consentimiento paterno. La segunda, pretenden, dicen ellos, patologizar la transexualidad, es decir, acabar con el requisito de tener que presentar informes médicos o psicológicos para demostrar la identidad sexual, es decir, que ya depende meramente de la voluntad de uno el sexo que uno se quiera sentir. Vamos a escuchar al portavoz socialista y del Partido Socialista cómo lo debatían en el Congreso. Y porque el futuro de los niños y las niñas siempre será hoy y mañana será tarde, resulta urgente reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores transexuales, tal y como advierte el Consejo de Europa. Primero, permite la rectificación registral de los menores transexuales y o trans a través, claro está, de sus progenitores o representantes legales. Segundo, modifica los requisitos para acordar la rectificación registral. Tercero, posibilita a las personas extranjeras residentes en España el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia y en el permiso de trabajo. Por quirófano. Esta propuesta presentada consideramos que incurre en una evidente inseguridad jurídica a la hora de establecer los sujetos legitimados. A transmitirle nuestra voluntad a seguir avanzando desde el debate, desde la escucha, en igualdad y en más derechos, por el bien de todos, especialmente el interés superior que asista a los menores, deben venir necesariamente de la mano del derecho en aras a una mayor seguridad jurídica y, en definitiva, de una mayor protección. Bueno, esto es gordo, que ya no que se necesite un informe médico o psicológico que pueda acreditar una cosa que ya desde luego es delicado, sino ya solo con la voluntad de un menor para decidir si es chico o chica, cambias de sexo. Pues esto es tan fácil como que es gratis jugar con la vida de los hijos de los demás, porque desde luego es algo que jamás le permitirían a los suyos por una cuestión no de ideología, sino de seguridad. Y por supuesto que cualquiera con los criterios y las armas suficientes cuando llega a la etapa adulta de tomar decisiones puede hacer lo que le venga en gana, ponerse pene, vagina o alas. Y estos señores que viven en un mundo paralelo no se dan cuenta que los problemas en la sociedad son muy distintos, en las izquierdas y en las derechas. Es decir, eso que está proponiendo el Partido Socialista, primero, no es un problema para la sociedad, no es un problema ahora mismo, y segundo, no lo va a permitir nadie, ningún padre. Pero a mí me parece bien que se cambien de nombre de acuerdo con los padres, es decir, no hay nadie que quiera más a su hijo, los que somos padres, que sus padres. Por tanto, nosotros votamos que no, bueno, se vota mañana el debate, porque, claro, es que por debajo de los 18 años lo que se trata es de desvincular al padre del hijo, es decir, de quebrar la familia como conocemos en tantos modelos socialistas, es decir, que no tenga, que el chaval vaya y cuando llegue a casa se haya cambiado el nombre, haberse puesto el nombre, como dicen ellos, del sexo sentido, es decir, aquello que tú sientes, de la percepción que tú tengas, sin contar con tus padres. Es una manera más de quebrar el vínculo, igual que ya no elegimos los padres la lengua de nuestros hijos en la Comunidad Valenciana y tantas formas que tienes de ir alejando a los niños del entorno
paterno y materno. Julio, Germán yo voy a ser un poco la voz discordante en la argumentación aquí. Puede que no sea para la mayoría de la sociedad un problema, puede que no sea para la mayoría de la sociedad un problema, pero gobernar o ser político también significa atender a ciertas minorías y a ciertos problemas que tú puedes tener. Esto, concretamente esto, es una demanda por parte del colectivo transexual de hace años, no de ahora, ¿vale? Y en parte la despatologización, palabra que se las trae, no porque tengas que aportar un informe médico, no tengas que aportarlos, porque psicológicamente se consideraba a las personas transexuales como enfermas. Entonces lo que se busca es que la persona transexual no sea considerada jurídicamente y médicamente una enferma. Yo creo que no, ¿vale? Eso es lo que busca. Sí, está dentro de las enfermedades psicológicas a nivel europeo. Lo que busca es esto, que es una reclamación por parte de los colectivos transexuales desde hace años. Pero los colectivos que sea el PSOE, que tenemos poco tiempo, dejamos que sea el PSOE el que ahora lo vaya a llevar al Congreso y que se haya defendido con mayor o menor acierto por parte de su portavoz, no significa que la parte que hay detrás de lucha por parte de este colectivo tengamos que decir que no existe, porque sí que existe, y existe en base a esto que se está reclamando. Respecto a lo que hablamos del tema de los menores o no menores, tanto el Código Civil como la Constitución prevén que de 16 a 18 años hay una gama de derechos que se pueden ir adquiriendo sin necesidad de una tutela. Un menor no se va a despertar un día y va a decir no soy chico, soy chica, es un criterio que tengo yo ahora, es una exigencia que tengo, me apetece. Tú no vas cambiando por este tipo de situaciones, es un proceso que comentas con tus padres o ves. Un momento, Cristina, venga. Germán y Rosa, brevemente, por favor, que estamos fuera de tiempo. Yo no sé si es tan una cosa de madurez en un chico de 12 años o como se está viendo en chicos de 10 años que les están viendo una serie de gente, les está viendo identidades sexuales distintas y que las quiere predeterminar a partir de ese momento, quiere establecerles una distinta a la que tenían. Yo la verdad es que me parecen unas osadías y me parecen unos experimentos realmente osados, para hacerlo además en una adolescencia donde después con el cóctel hormonal vete a saber qué es lo que pasa, cuál es el resultado. La disforia, que es la confusión. ¿Cuál es el resultado final? Pero ante todo hay una cosa con lo del colectivo. Me estás hablando de los colectivos y de los no colectivos. Yo creo que si hay unos problemas médicos, hay unos problemas médicos que se tratan como problemas médicos. Aquí estamos hablando una vez más de las puntas de lanza ideológicas que se baten y que se mueven. La izquierda no tiene ya un proyecto económico porque han sucumbido, han hundido todos los proyectos económicos que tenían, no tienen credibilidad y no tienen ningún proyecto en sí, no tienen plan, no tienen programa, no tienen nada. Necesitan otras cosas y lo que tienen son la ideología de género es uno de los principales movimientos que tienen para utilizar sus rodillos frente al adversario político y callarle la boca y presentarle un ideario sólido con el cual atropellar a los demás y cimentar lo que es la hegemonía en la sociedad, que lo consiguen. Hoy en día tienen un discurso hegemónico gracias a la omnipresencia de todos sus temas, sus diferentes temas que son en este momento, fundamentalmente es la ideología de género ya, pero vamos, ahí tienen muchos de ellos, empezaron por el ecologismo y el feminismo, pero lo han ido ampliando y han ido entrando en muchas cuestiones, pero esto es una cuestión básicamente ideológica y es un arma ideológica de la izquierda. No nos equivoquemos. Porque no hay tiempo y por poner un pequeño añadido a lo que decía Germán, en el debate de esta ley, no sé si fue el Grupo Socialista o Podemos, hablaron de poner fin a una sociedad heteronormativa y binaria. Con eso lo hemos dicho todo. Los niños les importan muy poquito y lo que les interesa es desposeer de la idea de sexo biológico, de género, de como lo quieran llamar, desposeer de importancia a esa idea porque es el paso siguiente de la ideología de género. No, la familia. No a la sociedad heteronormativa y binaria. No sabemos muy bien qué quiere decir eso porque yo estoy sometida a la sociedad heteronormativa de una manera horrible. Sobre todo pero tú, efectivamente, Rosa, efectivamente, tú eres una gran representante de este tipo de sociedad. Bueno, que no hay tiempo para más. Julio Llenar, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Germán Terch, un placer. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Rosa Cuervas Mons, gracias. Cristina. Ya se te acaba la voz, ¿no? Ya por gestos, fenomenal.
Gracias, qué buen viaje. Que no habla, que no quiere. Miguel, diputado, que muchísimas gracias. Camino del metro ya. Del metro, es verdad. Cuidadito, ¿eh? Señores, que muchísimas gracias por su confianza, que El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen una buena noche. Adiós.